Suscríbete a La Panterita. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Mira, de plano local, Sasúa Resistencia. Ah, sí. Ahora están firmando los documentos correspondientes y van a quedar para... Porque después de Luqueño, ¿dónde fue él? ¿A qué otro equipo dirigió aquí al volver? Después se fue y volvió, ¿verdad? Y en su momento había dirigido a Guaraní, después de salir campeón con Luqueño. No, esta etapa, digo, no la anterior. No, y en esta esta etapa libre, cerró sí. Luqueño. Terminó el año con Luqueño. ¿En qué club estaba jugando Copa Internacional en el extranjero? Delfín. Ecuador, Delfín. Eliminó a Olimpia. Y ahí 2000... que vino le demandó Olimpia. ¿Qué año, Víctor? 2020. 2020. El gol que hace de Delfín cuando le elimina Olimpia. Ale, sí. Y ese que le demandó Olimpia. Exactamente, después viene Olimpia. Después viene Olimpia. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, con el presidente de Resistencia, Roberto Garcete, ¿se acordó con Sasú? Sí, así mismo. El día de ayer llegamos a un acuerdo con él y va a ser el técnico de Resistencia en la temporada 2023. Bueno, hubo mucho diálogo con relación a la previa, a la firma del contrato, que se puso en la previa y luego se acuerda. No, la verdad que no. La verdad que fue todo muy rápido. Nosotros les pusimos a él la idea que teníamos, las ganas que teníamos de contar con él. Y él también mostró muchísimas ganas de dirigir Resistencia y fue todo muy rápido. No hubo ningún inconveniente ni en lo económico ni en lo deportivo. Entonces fue todo muy fácil llegar a un acuerdo con el profesor. ¿Se habló del plantel que dispone y quiénes van a venir? Sí, le hablé y le dije que la idea nuestra era prácticamente formar un nuevo plantel, y eran muy pocos lo que nosotros teníamos en mente, que queríamos que continúen, y bueno, yo creo que en esta semana nos vamos a estar reuniendo con el profe y vamos a ir viendo los probables nuevos jugadores de Resistencia. ¿Y el plantel cuántos van a conformar el plantel de Primera Resistencia? ¿Y se pueden anticipar nombres que vendrán? La verdad que, Arturo, no tenemos en todavía nombres en específico. Sí, reuniones, por ejemplo, con el presidente Miguel Cardona por algunos jugadores que pueden llegar a préstamo, también con Libertad, y ahí ir viendo con el profe en conjunto. Queremos armar el nuevo equipo. Presi, ¿cómo estás? Dani Cáceres hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Igualmente. Presi, estamos hablando más o menos entonces alrededor de como mínimo 10 jugadores, ¿verdad? Para armar un equipo así medio que nuevo, ¿verdad? ¿No te da un poquito de cositas, por más que ustedes seguramente muchísimo ya lo analizaron, y más todavía con la experiencia de Sasú ahora? ¿Sería como armar un plantel nuevo? Totalmente, es como armar un plantel nuevo.
ponerle que quedarían 15 jugadores de lo que fue este año y otros 15 tendríamos que traer nuevos. ¿Verdad? Espectacular. Presidente, sobre casos específicos, por ejemplo, Diego Martínez, él va a continuar. Ayer él nos decía que ustedes como que le dieron vía libre en caso de que aparezca una buena oferta que él pueda salir. ¿Cuál es la situación actual de Diego Martínez, que fue una de las figuras a lo largo del año? Diego Martínez tiene contrato con nosotros. Obviamente que cualquier jugador que tenga contrato y si tiene una mejor oferta y le sirve al club también, puede sin problema acercar la oferta, ¿verdad? Pero si no convence al club, él tiene contrato y él va a seguir con nosotros. ¿Y ya les comentó algo, algo puntual, algo formal? No, nada. Todavía Terminó el campeonato y todavía no hemos hablado con él sobre eso porque él ya había renovado su contrato antes de que termine el campeonato. ¿Cómo hacen con el tema de la localía? ¿Qué cancha van a usar de local? Estamos pensando, Arturo, hablar con gente de Sol y ver la posibilidad de también General Díaz de poner en condiciones para poder hacerle local. ¿No se movería Resistencia entonces para no andar como nómado, cancha, la localía, hacer el usufructo de dos, o Solamé Villa Lisa o Luque en General Díaz? Uno de los dos, sí, uno de los dos. Uno de los Esa dos. es la idea. Sí, uno de los dos. Tratar de tener una localidad fija ya, como vos decís, para no estar recorriendo después. Claro, mucho va a depender el tema de cuándo juega General Díaz y cuándo juega Sol en el calendario, digo. Así mismo. Pero la idea es, hoy te pregunto, ¿cuál está más cerca? ¿Sol América o General Díaz de la localidad para Resistencia? Y yo creo que podría ser Sol América. Todavía no hablamos con la gente de Sol, pero porque ya tiene todo lo necesario para poder oficiar de local ahí en un partido de primera división. Nomás digo que sería mejor hoy día Sol América, ya que General Díaz sí, yo creo que le falta un poco más de cosas que resolver. Y bueno, Roberto, gracias, saludo a tu papá, seguiremos charlando. Oficialmente está lo de Sasú y a esperar la presentación, ¿verdad, en campo? Así mismo, Arturo. No, gracias a usted, un abrazo. Gracias. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Gracias a su Gustavo Florentino, el técnico luqueño. Sansú, que tuvo su rica historia en el 2007, cuando ganó el torneo que después no pudo ser campeón, porque ese año había campeón absoluto, y en el 2008 ya hubo 2 campeones anuales. Si en el 2007 luqueño era campeón, con 2 torneos era campeón de apertura, ¿verdad? Así fue. Sí, luqueño fue campeón de la apertura. Y con el gol de Ortellado. Julio Ortellado, exactamente, ante Tacuare. Y después pierde la final general ante Libertad, que había ganado el clausura ese año. Mirando aquí la trayectoria de Sasú, dirigió en su momento Nacional. Ese fue el primer equipo en Paraguay, cuando llega Sasú. En la intermedia dirigió River, Luqueño, Guaraní, Trinidense, 3 de febrero, 12 de octubre, 2 de mayo, aquí en Paraguay. General Caballero no aparece allí. El General Caballero no aparece, pero tiene razón. En General Caballero. Ascendió sí, también. sí. En General Caballero. Sí. Exactamente. Bueno, y ahora el técnico de Resistencia, Miguel Ángel Sasú. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. En este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunícate al 0971-108-422. Hair Recovery.
Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arrey, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pero para volver a hablar con Jorge Mendoza, si Emilio Darno habla, ¿dónde iba a ir Jorge Mendoza? Y Jorge Mendoza Luqueño, está buscando que, o sea, la condición para que vaya Luqueño es que él se libere de Guaraní, porque tiene contrato vigente con Guaraní. O sea, ya sería un acuerdo. Si el jugador está interesado, acuerda con Guaraní su salida, e iría a Luqueño porque Florentina está interesado en él. Después, otro caso, Ángel Benítez el otro día nos decía que tiene todavía 6 meses más de contrato, que a él le gustaría quedarse, pero no descarta una salida. Su representante es Bragarnik, que maneja bastante el fútbol argentino, así que es otra salida que no se descarta, por más de que tenga contrato vigente con Guaraní. Bueno, en caso de Guaraní, que iban a traer 2 extranjeros, como se sabe, como estamos diciendo, pero Emilio Darno habla. Y es llamativo, Arturo, que no hable, porque el secreto de que su entrenador ya se fue y que Hernán Rodrigo López está prácticamente confirmado, no se sabe. Estamos en una situación que a mí, por ejemplo, me preocupa de cara a lo que se viene para Guaraní, porque ya la mayoría están armando sus planteles, tienen por lo menos un bosquejo, un borrador, y sin embargo de Guaraní no sabemos nada. Por ahí puede ser que también lo estén trabajando a todos en forma silenciosa también. Ni siquiera Fernando Fernández sabemos si sigue, otro que termina contrato y que fue decisivo esta ¿Está temporada. Fernando Fernández está fuera del país? Tengo entendido que estaba por aquí. Voy a buscar sus redes sociales porque así muchas veces nos enteramos las cosas, pero él termina contrato y... ¿Y Camacho? Camacho me parece que tiene hasta junio, porque él había salido a mitad de año. Pero si Guaraní quiere dirigencialmente decirle al jugador, nos liberamos. Claro. Está Jorge Mendoza para saber si va Luqueño o no. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias, ¿cómo andás? Bien, ¿vos continuás en Guaraní o no, Jorge? ¿O difícil saber ahora? Sí, Qué pena, sale mal. Vamos a recuperar el contacto con Jorge Mendoza. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfruta de los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la. Aposta por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Jorge, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, Arturo. No, te estaba preguntando que ayer tuvimos la presencia de Gustavo Florentino antes de ayer, o ayer fue, antes de ayer, y saltó tu nombre y te preguntamos a vos, tenés, Jorge, contrato con Guaraní, cuál es el futuro, cómo ves, terminó mal el año Guaraní, ya hablamos de lo que fue la caída Altameriano, que estaba muy sentido, parecería ser que es Hernán Rodrigo, que falta el anuncio oficial en Guaraní como nuevo técnico, y en vos, ¿qué expectativa crea todo esto? No, lo que pude hablar, justo ayer tuve una reunión con Santiago Sosa, especialmente estábamos hablando de lo que se proyecta, de lo que va a hacer y obviamente viendo también la situación de cada uno. Primero que nada, dependiendo obviamente, como decís, del cuerpo técnico que se defina, si es Rodrigo, obviamente el cuerpo técnico tiene que definir también lo que quiere en el plantel, con quién va a contar y con quién no. Estaba en la expectativa de eso y obviamente está la propuesta de Luque y de 2 clubes más que me llamaron, me hicieron propuestas muy buenas y obviamente lo iba a analizar, primero que nada dependiendo de lo que diga Guaraní, porque mi contrato se renovó, pero yo tengo una cláusula para salir y aparte no va a haber problema tampoco, y si hay cláusula para salir de Guaraní porque tengo muy buena relación, así que lo primero era definir el cuerpo técnico de Guaraní, que ahí yo tendría un panorama mejor de lo que va a ser mi futuro, pero Luque es una de las opciones y obviamente estando un técnico que yo conozco,
quien me tocó salir campeón es muy importante para mí, así que se analizaría todo, no pasaría de esta semana para definir mi futuro. Pero no quiero comprometerte en que digas algo que conspire en cualquier conversación. Conspire en el buen sentido de la palabra, no o estropee, voy a cambiar el término. ¿A vos te dijeron que es Hernán Rodrigo López o te insinuaron que eres el técnico? Falta el anuncio oficial. No, me insinuaron porque era uno de los que se venía sonando hace un tiempo ya en Guaraní, pero no nada oficial, porque había 3, 4 técnicos más, como es normal, Arturo, vos sabes que en cada club y más en Guaraní, cuando se va un técnico suena muchos nombres de técnicos, pero nada oficial. Hasta que no se haga oficial, nada es concreto, así que también yo dependía mucho de eso, pero yo esta semana no quiero que pase para definir mi futuro, así que y ellos no, yo calculo que esta semana también ellos van a definir quién es el cuerpo técnico y ahí yo tendría un panorama mejor, pero yo te soy sincero, no está fácil la situación como para seguir en Guaraní. No está fácil la situación. Nosotros creemos que es Hernán Rodrigo López, que ya estuvo con vos, pero vos lo estás diciendo nada. ¿Y qué se aproxima más para vos, Jorge? Con Gustavo Florentín, en Luqueño tenés ofertas más. ¿Qué marca la diferencia para vos? No, el interés. Te soy bien sincero, no pasa ni lo económico, sino el interés, el querer contar conmigo de los clubes que me llamaron. Y obviamente uno aprovechar también los momentos, uno sabe que esto no es para toda la vida y hay que aprovechar los momentos, así que por ahora es estar tranquilo, tratar de decidir lo mejor para mí, para mi familia. Como te dije, el interés de Luque está más por lo que es Gustavo, porque le conozco, porque él en todos los clubes que se fue siempre pidió por mí, que soy sincero, cuando estuve en Brasil me llamó, cuando estuve en Chile me llamó, en Bolivia también. Por A o B motivo no se dieron, pero es un técnico al que aprecio mucho, de fuera y dentro de la cancha. Fuera también compartimos siempre, tenemos una amistad, entonces también eso es un factor muy importante para mí, y el interés que mostraron por mí también, así que obviamente eso, primero que nada, es definir mi situación con Guaraní y después veré si es lo mejor para mí eso y para mi familia. Y bueno, Jorge, vamos a estar a la expectativa, pero nos pasa estos días para que conozca vos tu futuro y decidas. Sí, la verdad que sí, Arturo, más por mi tranquilidad, también estoy de vacaciones y no puedo disfrutar porque uno está con la incertidumbre de qué va a pasar, entonces me gustaría ya esta semana definir. Gracias a Dios y a la Virgen, por decirte, tengo trabajo, tengo ofertas de trabajo, que es muy importante para uno, y estoy muy contento por eso, así que estoy también con la tranquilidad de saber que trabajo no me va a faltar, y mi familia también está feliz conmigo, a pesar del año que fue muy malo en lo grupal, en lo futbolístico en Guaraní. En lo personal me fue bien porque jugué todos los partidos, y eso también después a la hora de hacer análisis ayuda mucho a uno y también para el interés de otro club, así que ahora es tratar de estar tranquilo, definir esta semana y tratar de disfrutar un poco de estos días para después meterle de lleno a donde me toque jugar. Bueno, gracias Jorge, muy amable por tu tiempo y lo mejor para vos. Gracias Jorge, muy amable. Gracias Arturo, cuando quieras, un abrazo. Igualmente a vos, Jorge Mendoza, a ver si podemos hablar con Luis Cáceres de Guaireña, porque que sí que no. Parece que arregló otro audio. No, es que no, volviendo algunos puntos, por eso no se anuncia. Yo puedo creer de mi posición que ya está, y en la mesa del enfrente, en la silla de enfrente, hay otra posición. Yo tengo una y vos tenés otra. Yo soy Cáceres y vos tenés otro audio. Yo te digo, vení pues, y vos me decís, todo el mundo tenemos que arreglar. No, pero ya está, y hoy hay un impasse. Yo no digo que no sea, pero no, hay cosas que no tienen... están finalizadas las conversaciones. Para un lado sí, para Luis Cáceres, para el otro lado no. Yo creo que sí, Luis Cáceres, pero no me va a decir todavía estar convencido totalmente. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes, no esperes más. Para ahorrar y pensar en tu futuro, para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual.
Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos son para vos. Por cada 30.000 guaraníes de compra generás un cupón. Y comprando productos de marcas participantes generás doble cupón y podés ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.pireg. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Bueno, ese es el tema de radio. Es como que hay acuerdo y no hay acuerdo. Quiere seguir. Sí. Pero hay puntos que tienen que ajustarse. Hay números. Y Hernán Rodrigo López ya está llamando a jugadores. Porque seguramente después le va a exponer. ¿Cómo se llama el que está en Oriente Petrolero? Dorrego. ¿Y con quién vamos a hablar con Dorrego? ¿Con él no se puede hablar? Y él no, su empresario, la vez pasada dijo el colega boliviano, Chino era el apodo. Una vez hablamos con él, La Salvia. Edgardo La Salvia es el representante de... Porque eso es uruguayo, ¿verdad? Sí, es uruguayo, Hugo Dorrego. Él fue el que en realidad afirmó en Bolivia que en este caso estaría Guaraní cerca. Gerardo, de ahí te di el teléfono de el Chino La Salvia. Ahí te pasé. Para hablar con él. Hay que ver lo que quiere Guaraní. Vamos a hacer un análisis de Guaraní de abajo. ¿En el arco quién? ¿No trae nadie? Sí, Guaraní va a traer arquero. ¿Cómo va a traer? Sí, eso confirmó el propio presidente. Vázquez. Y sonó Alfredo Aguilar en estos días de vuelta, pero hay que ver primero que resuelva su situación con Olimpia porque él sigue practicando y que no vaya a otro club. Y después lateral derecho. ¿Qué pasó con el irregular? Rodi Ferreira. No, ya por juguero por lo menos fue borrado sobre el final. Fecha ya no apareció. Andaba más en... Porque si es que Hernán Rodrigo lo convence, un excelente... un jugador a recuperar. Como un jugador a recuperar. Pero el problema es que Jubero, ¿con quién iba a hablar si en Guaraní no tenía ida y vuelta? Ante una situación como esta. Jubero le es muy difícil cuando vos acá y después no tenés quien pueda hablar. Lateral, ¿el primer central quién es? El primer central es Marcos Cáceres, que terminó lesionado el año, tiene contrato aún 6 meses con Guaraní. El otro es Julio González, que terminó lesionado hace Los dos lesionados. Los dos terminaron lesionados. Y jugaron los juveniles. ¿Y lateral izquierdo? Lateral izquierdo es Marcelo Benítez y Walter Ortiz. Es el otro que tengo entendido que termina también el contrato a fin de año. Él había llegado de Luqueño. Pero por eso digo, con la revisión de Hernán Rodrigo, compañeros en la mesa, tiene que decir, este no, este quiero, este no quiero. Porque si te dicen, este es el plantel, ¿qué le pasó a Guaraní ahora? Pero yo creo, Arturo, que ellos ya están trabajando intensamente. Ya Rodrigo López busca jugadores. Ellos ya tienen armado su equipo. No nos quieren contar, no nos quieren... Pero si tiene que armar su equipo, tiene que armar con 6-7 caras nuevas, como mínimo. Sí. Yo no digo que sean titulares, pero ya de peso para decir este o este. Porque lo que hizo este año no es solamente culpa de Cubero. Acá hay una cosa compartida, tampoco dispone... El ambiente no es propicio, bien se sabe. Emilio Dávila no quiere hablar. Juan Alberto Acosta pidió primero un permiso, después extendió. Difícil ahí. El que está para cerrar, Raúl Cáceres, que va a ser anunciado seguramente en los próximos días. Lateral derecho. Ahí solucionaría el problema. Raúl Cáceres a la derecha. El representante de Rodrigo López es una persona muy amiga mía, fue compañero mío de equipo. Y él le está ofreciendo a Guaraní jugadores argentinos, 3, 4 seguramente. Y eso es normal en Olimpia, en Cerro, en Libertad, en Guaraní, en Luqueño, en Nacional. Jugadores de ponerle segundo nivel en el mercado argentino que pueden venir a recibir el dinero que se paga por acá, ¿verdad? ¿Qué dijo Jorge Mendoza? Sobre el tema de... O sea, que él entiende que es momento de salir. Sí. A eso se refiere la pregunta. Está difícil la continuidad, aún teniendo contrato. Y dijo Guaraní, quédate, vio. Y no, por lo visto Guaraní no lo quiere atajar. Porque si no, ya Santiago Sosa ayer le hubiera dicho. Le hubiera dicho, pues. Sí. No. Sí. Pero eso decía, está difícil. Sí. Solo que ahí también hablamos de un jugador que fue titular. Con su irregularidad,
Guaraní va a tener que buscar un reemplazante de Jorge Mendoza. Sí. Diferente a que si sale uno que tuvo poco protagonismo, algo por el estilo. Mendoza fue la última, Y sí, la ellos fueron dupla los llena que- el doble Pero 6. el luqueño es su futuro. Sí, sí, Porque dio a entender eso. donde Sí. se fue, tiene mucho guaraní. Y que nosotros no tengamos así información de Guaraní no significa que ellos no estén trabajando. Yo creo que están trabajando y de una manera muy ardua porque su pasado reciente fue muy discreto y necesitan muchísimo para traer un entrenador de la talla de Hernán Rodrigo. Necesitan jugadores que más o menos den la talla también porque va a tener que salir Guaraní a demostrar un gran nivel. Guaraní que tiene de afuera para traer, para volver. Delantero. Y tiene Alejandro Zamudio de Ameliano, Que que puede juega volver. volante por derecha y juega de media punta. Y después. Y después, exactamente, el parecido Leonardo a Salah. Rolón. Leonardo Rolón de General Caballero de Mallorquín, volante por derecha. Los dos cerraron un Le buen fue año muy en bien. sus respectivos equipos, en Y Ameliano ahora y en lo de General. Sur incluso. Rolón y Zamudio. Y después tiene otros jugadores que no llamaron mucho la atención. Luis Martínez, volante central de 12 de octubre, que no sé qué va a pasar con él. Y después, atento a lo que pase con Jorge Morel y con Fernández Cedrés. Si podemos hablar con Jorge Morel sería interesante. Sí. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupi, 3 días con descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. Mañana de 7:30 a 21 horas, el sábado 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participas del sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 espectaculares premios. La gente sabe. Milton Maciel de Guaireña puede también. volver. Y hay otro jugador. Hay más con relación a esto de Guaraní. Maciel es el que hizo esa jugada. Milton, sacar el sí. palo de sur, la verdad. Exactamente. Contra en Cerro. cancha de Cerro. ¿Verdad? Milton Maciel, que está en Guaireña. Y me parece que hay alguno más por ahí dando vueltas. No, estaba hay- Gustavo Navarro, zaguero central. No, hay otro Sí. delantero. Conocido. Juega más de extremo. Salió de Guaraní, va a volver. Jugó ya. En Resistencia, por ejemplo, está Alan Pereira, delantero. Otro. Alan Pereira terminó jugando. Sí, es de Guaraní. Ahí está. Antonio Marín. Marín. Antonio Marín. Antonio Marín que va a volver. Sí, Antonio no jugó este semestre porque se rompió el ligamento, pero Y él va a a volver. No, estoy fin hablando de, de un jugador de mayor a peso. comienzo del año tiene que volver a Guaraní. sí. Antonio Marín. Antonio Exactamente. Marín. Y Hernán Rodrigo tiene que ver a qué va a traer o no. Como dice Lorenzo Villalba, nuestro compañero en última hora, Milton Maciel. ¿Podemos hablar con Milton también? Después en medio le Bueno, tenía el zurdo. Marcelito González, que Sí, últimamente que venía jugando. que continúa, Titular. Contreras. Continúa, tiene contrato. Sí, ¿verdad? y después Roberto tiene los Contreras. juveniles que Camacho, tuvieron su Fernández, altibajo, Romeo Romeo Benítez, Luis Fariña, por ejemplo. ¿Cuántos años de contrato? me parece que fueron 2. 2 años. Luis Fariña, otro a recuperar. Matías Segovia, otro que con su irregularidad fue de lo más destacable en Guaraní, pensando a futuro. Segovia. Héctor Espínola parece que no sigue en Guaireña. El arquero. ¿Crees que puede venir a Guaraní? Yo no creo que tanto. Héctor Espínola, es bueno. Y fue titular Fue durante el titular. año, sí. Fue regular. En algún momento Pero lo ¿quiénes cambió son? otro Adio por Oscar Pero Toledo, cuando estuvo pero... Juan Alberto Acosta acá, habló muy bien del colombiano. Sí. Davis. ¿Verdad que Vázquez? Vázquez. Habló muy bien, habló muy bien, habló muy bien. Después lo pusieron al otro chico, Aldo Pérez. Aldo Pérez. ¿Y qué va a seguir, verdad? ¿Qué va a seguir Pérez? Acá y hay que ver económicamente cómo está Guaraní. Va a traer a uno para competir. Ahí está Milton Maciel. ¿Cómo te va, Milton? Todo bien, amigo, todo bien. Milton Maciel, ¿volvés a Guaraní? Y la verdad que no sabría decirte todavía. ¿Por qué no sabe Milton? Y no sé si sigo en Guaireña o vuelvo a Guaraní. Por el momento, por el tema de contrato, sí tengo que volver. Bueno, y ahora está Hernán Rodrigo como nuevo técnico en Guaraní, así como está la cosa Hernán Rodrigo López. Sí, estuve viendo eso. Y bueno, ¿y cuándo va? ¿Todavía no hablaste con nadie de Guaraní o Milton? No, todavía con nadie. Qué cosa rara, ¿por qué te dejaron ir, Y cosas de fútbol. ¿Condiciones tenés? ¿Zurdo? Sí, seguro. Pero vos tenés, yo me acuerdo cuando apareciste muy bien. Y vos nunca te preguntaste por qué me dejan ir o decís, bueno, ellos saben lo que hacen. Y la verdad que sí me pregunté porque yo siempre daba lo mejor, creo, y no sé. Yo creo que no sabría decirte el motivo.
Y bueno, tampoco terminó bien Guaraní como para decir que está listo y los que entraron mejores, pero hay muchas cosas que todavía dejan la duda, especialmente con las condiciones que tiene Milton. Y yo creo que sí, o sea, la verdad que yo querría saber también por la razón o el motivo. Seguro porque no estaba jugando con el técnico que estuvo. ¿Y vos cuánto tiempo? ¿Vos sos comenzaste en Guaraní, Milton? Yo estaba en Cerro antes de las inferiores, después me fui a Capiatá y de Capiatá me fui a Guaraní. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Cerro vos? Un año. ¿Y quiénes son de esa generación que fueron para arriba en Cerro, Milton? Kevin Fernández estaba. Y es lo más creo, de esa categoría. Y bueno, entonces, compañeros, una pregunta más para Milton Maciel. Milton, ¿y con Guaraní hasta cuándo tenés contrato? Y todo el 2023. Ah, solo un año más te queda. O sea, Sí. tampoco te llamaron a decir que estés atento para volver. Simplemente vos haces la relación que tenés que regresar porque tu contrato así lo indica. Y si yo tendría que hablar con mi representante para ver si qué piensan ellos también. ¿Y quién te representa, Milton? Renato Vitar. Ah, Renato Vitar. Estás trabajando entonces con él. ¿Y cuándo esperás tener novedades? Imagino que está esa incertidumbre, las ganas ya de confirmar cuál va a ser tu destino para el 2023. Sí, claro que sí. Eso es lo que más quiero saber ya, pero toca esperar. Ahí hay otra. En Guaireña no te tocó ser titular en varios partidos, sí entrando de alternativa. Quizás, imagino, en el análisis final hubieses querido tener más minutos incluso en Guaireña, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo fui para eso, pero por circunstancias no se dio, creo. Y bueno, Milton, atentos a lo que se resuelva con tu futuro. Gracias por el tiempo. Dale, no hay problema cuando usted. Así, Milton Maciel, jugador de Guaireña, cuyo pase pertenece a Guaraní. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 en Ingresá. Avemyflores.com, regalamos, regalame Myflores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. ¿No jugó por lesión? Marín estaba lesionado. ¿Por eso no jugó? Sí, él no venía jugando. Él tuvo una lesión de ligamento. Pero no se fue a su equipo. No, él estaba en Guaireña, incluso en la pretemporada fue la Pero lesión. de Guaraní, digo. Estaba en Guaireña, Antonio Marín. ¿Y qué tiene Guaraní tanto para sacarlo a Marín antes de la lesión? Ya en marzo se rompió el ligamento, Antonio Marín. ¿Pero qué tiene otro Guaraní? ¿Por qué no juega en Guaraní? Y en ese puesto probó juveniles, o sea, no tenía mucho tampoco. Él probó a Segovia, Romeo Benítez. Él es principalmente Segovia y Benítez. Contreras y Marcelo González fueron los teniendo extremos de minutos en Guaraní. Y apostó a la base que hizo buena Libertadores en Ecuador, sub-20. Esa fue la base de Guaraní. Está hablando ahora, este es el técnico portugués. Sí, Paulo Bento. Estaba leyendo algo muy singular de él. ¿Sabe, compañero, de quién fue? El vestuario. ¿Vos? No. ¿Vos? ¿En qué está pensando? ¿Vos estás pensando en él? ¿Vos? No sé. Estoy diciendo en bandeja.
Bento, el portugués. Su respeto hacia nuestro equipo. En general es un resultado justo. Un partido muy equilibrado. Y es un buen resultado para nosotros. No sé, ¿sabe, compañero, de quién fue? Él era chiquitito. Mitaí. A la puta, Víctor Villar, el niño, creo que está más tuiteando. ¿Y vos? Estoy pensando. Yo pensé en un paraguayo, pero no es paraguayo. Él ya estaba madurito y el otro estaba surgiendo, te digo todo. Ay, Ronaldo. Cristiano. En el Porto, eran compañeros. En Sporting. En Sporting cuando era chiquitito, una manera de decir jovencito, no físico, estaba leyendo del portugués. Técnico y su último partido como jugador de selección coincidentemente fue ante Corea en el Mundial del 2002 y hoy dirige a Corea del Sur Paulo Bento. Sí, con el Sporting con Cristiano Ronaldo, como la vida, Sí. Bueno, y otra más, vamos a confirmar si ya cerró su carrera profesional. ¿Quién es? Producción externa. Defensor. Volante. ¿Vos? Cristian Rivero. No. El Topo. Brillante. Sí, pero no quiere hablar del Topo. ¿Por qué eso? Está dejando... Hay que llamarle nomás otra vez. Sí. Y andamos ahí está el teléfono. Yo no le quiere atenderse, amigo. Ahí está hablando Diego Alonso, el técnico de Uruguay. Después logramos mejorar, tomar un poco más el control. El segundo tiempo lo hicimos claramente. Nos costó un poquito más de fluidez en la mitad de la cancha para poder encontrar juego entre líneas y más 1 contra 1 por banda. Pero bueno, tuvimos algunas oportunidades para poder marcar, pero sabemos lo que es un partido de mundial, ¿no? Apretado, complejo, complicado. Y bueno, a seguir dándole porque en 3 días tenemos que volver a jugar. ¿Es injusto o justo por lo propuesto por ambos? No. Esto no se trata de justicia, se trata de resultado. Obtuvimos un empate, lógicamente queríamos ganar, pero terminamos empatando, aprovechar el punto para lo que viene. ¿Listo? Es lo que dijo Diego Alonso, el técnico de la selección uruguaya. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Disfruta de los partidos con tu gran vino Santa Elena y participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena, gran vino. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Ayer Radio 1 estaba anunciando, saludo a los colegas, que, ¿cómo se llama el chico? Sergio Barreto. Que Sergio Barreto podría venir en Libertad o Cerro. Lo de Libertad habría que ver por el tema presupuestario. ¿Y qué lateral derecho? Central. ¿Y por quién? Independiente de Avellaneda. ¿Y si se va a Pulpito. ¿Y lo conocen a él? 23 años. ¿Pero qué? Jugó algún que otro partido Independiente. ¿Pero qué? ¿Por qué vendría? Es nacionalizado paraguayo. Los padres o... Necesitamos producción externa, entonces... La Berizo la que arrancó... No, sí, ¿Cómo era? Sergio Barreto, pero nosotros no hablamos con él. ¿Qué es lo que llegamos a hablar con él? Sí. A ver... no, este año jugó mucho. Este año jugó... En realidad 2021-2022 jugó mucho. Nació en Clorinda. 38 partidos jugó en el 2021 y 35 en el 2022. Así que jugó bastante. Antes sí con apariciones esporádicas, pero en las 2 últimas temporadas se afirmó como titular en Independiente de Avellaneda. ¿A hablar con él? Sí, para mí que tiempo atrás llegamos a conversar con él. ¿Sí? Sí. Vivió un tiempo en Luque, en la casa de su abuela. ¿Él habló? Y acá con nosotros. No, claro, repito, la entrevista, lo que hace Dani Cáceres, el teléfono, estamos para que puedan entender. La entrevista la hace Radio 1. Radio 1. Muy bien. Publica el diario Última Hora, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿La entrevista le hicieron a él? Sí. ¿Y qué dijo él?
Que en la época de Berizzo buscaron trámites y que tiene familiares paraguayos, la abuela, y que vivió mucho tiempo aquí también. Ah, vivió aquí. Vivió aquí, en Luque. Y es lo que dice Dani, porque el artículo te señala eso. Eso, y bueno, pero por eso a veces, si es que se va al pulpito, hay que ver en Cerro cómo manejan y quién es el reemplazante. Que no saque ese compromiso de caiga. Vos tenés que reemplazarle. Yo no hay tenido que le diga eso, vos vale reemplazar. Sí. Es difícil. Es complicado y más todavía con todo ¿cómo se llama, por llamarlo de alguna manera, este asunto que se armó en Cerro? La presión va a ser importante para los dos centrales. Imagino que Patiño uno, y si Alexis se va, el que viene tiene que ser un jugador ya probado para este tipo de situaciones, no poner otra una pregunta. Y no está el ojeador. ¿Cómo te va, Víctor Bernay? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Con Víctor Bernay, coordinador general de la formativa de Cerro. ¿Qué se proyecta, Víctor, para el próximo año? Incluso tratándose de que vienen dos de afuera. Rafael Vieira, scouting para la división profesional. ¿Y que viene otro es? Y a confirmar el otro nombre. Cerro ya lo tiene, pero no quiere anunciar por un tema contractual. Es para el departamento de salud y alto rendimiento. Y este scouting, ¿tiene algo que ver con la formativa o no, Víctor? Para observar jugadores. No, el scouting de formativa está a cargo del profesor Hernán Acuña, en donde para hacer scouting en un país debemos conocer muy bien el territorio del mismo, y qué mejor que Hernán Acuña, que conoce bastante el fútbol de Paraguay y todo el país, para poder captar los talentos del interior. El scouting que viene es para un analista del mercado y seguramente será quien se encargue principalmente de lo que es el mercado de lo que es Primera División. Hecha la aclaración, Hernán continúa. Saludos a Hernán Domingo Acuña, siempre fue muy atento. ¿Y cómo ves todo el futuro en esto de Cerro, la nueva etapa que se viene? Víctor, contanos de la formativa en Cerro. Hay jugadores que saltaron a primera por necesidad, hay otros que van a ir viendo también con chiquearse. ¿Cómo ves el panorama? El proceso de formación es un proceso largo, del cual el club ha tomado una gran decisión de plasmar un proyecto deportivo ideado por comisión directiva y el profesor Chiquiarse. A partir de eso nos dieron a nosotros la posibilidad de poder desarrollarlo en campo, de bajar todo lo del marco teórico, llevarlo a el campo deportivo, y estamos en un proceso de formación del cual sabemos de que por ser el Club Cerro Porteño debemos ser muy competitivos en las divisiones formativas y debemos ir posicionando futbolistas con posibilidades de aparición al primer equipo. Pero todo eso requiere de un proceso y en ese proceso estamos trabajando. Lo importante en esto es tener, como yo siempre digo, el GPS, que es quien te va a sostener en los momentos difíciles, porque sabemos de que este es el camino, el que estamos transitando, y es el camino que dentro de unos años nos va a dar buenos frutos, y por eso estamos convencidos de que el proyecto del Club Cerro Porteño va a llevar una premisa importante y va a poder depositar futbolistas en el futuro en la primera división del fútbol de Paraguay. Víctor Bernay, hablando con Juan José Zapata, el presidente, o yo a nivel personal interpreté mal, ¿va a haber como una preparación especial, un campo especial de juego? ¿Cómo es? Las preparaciones son especiales porque hemos armado un método de entrenamiento propio del Club Cerro Porteño, en donde apostamos los 2 primeros días a la formación conceptual del fútbol, en donde los días lunes se va a trabajar en una rutina ofensiva y los días martes se va trabajando en una rutina defensiva. A partir de ahí enseñar el fútbol desde lo conceptual para llevarlo después al plano táctico de equipo, y eso es lo que nos ha brindado la posibilidad de un crecimiento de nuestro Mitaí. El proceso es largo, como decía anteriormente, porque no podemos formar de un día para el otro, sino que
la educación, el aprendizaje será con avance y retroceso, como se dice en la pedagogía, pero lo importante es que puedan ir internalizando conceptos y gestos motores que les serán de gran utilidad. Y lo principal es la formación integral. Nosotros sabemos que solo el 5% de los futbolistas que están en formativa llegan al primer equipo, por lo cual el 95% restante tenemos un deber como ciudadanos de Paraguay que debemos ayudar a que sean capaces de desenvolverse dentro de la sociedad por fuera de lo que es ser futbolista. Para eso nosotros tenemos un equipo interdisciplinario muy importante, que nuestros mitaí van a ir desarrollándose, y a quien le toque la posibilidad de ser futbolista lo será, y a quien no le toque le habremos brindado herramientas para poder ser competente en la vida diaria también. Y ese es el objetivo principal de nuestro club y de este proyecto. Víctor, mañana tienen final de sub-19 ante Olimpia por un cupo a la Libertadores sub-20, el equipo de Diego Gavilán, que se acaba de consagrar campeón de clausura, definiendo ante Olimpia, lo que será un partido bastante especial por ese cupo, ese premio tan importante que hay. Sí, la verdad que la 19 ha hecho un gran torneo y ha podido ganar el torneo clausura, y ahora va a tener que definir quién va a lograr esa plaza para representarnos como país en la Copa Libertadores Sub-20, así como lo hizo Guaraní en la edición del 2022. Y bueno, a eso se ha abocado el trabajo, y bueno, con un cuerpo técnico que ha trabajado duro, intenso, y con los futbolistas que se han expresado de la misma manera, hoy tenemos la posibilidad de dar un paso más con esa división y poder ingresar a la Copa Libertadores, que seguramente se hará en el mes de junio del 2023. Para eso se ha trabajado, y esperemos que el fútbol y el resultado nos acompañe para poder lograr esa clasificación a Copa Libertadores. Víctor, contanos un poco más sobre los africanos que tiene Cerro en esa categoría, porque uno ve reportes, ya jugaron incluso en reserva, convirtiendo goles, el caso de Adama Traoré y de Diarra. ¿Ellos en qué punto del crecimiento futbolístico están como para...? Porque leo muchos comentarios, gente que incluso pide que tengan una oportunidad en primera, por eso, ¿quién mejor que vos para explicarnos en qué situación los ves a los jugadores africanos que hoy están en esa categoría en Cerro? Los futbolistas cumplen un proceso dentro de la formación, y los futbolistas de Malí lo están haciendo, pero yo siempre digo, cuando me tocó estar del otro lado, estar 14 años en primera división, siempre veíamos los futbolistas que destacaban en su categoría y que cuando venían al primer equipo necesitaban de un tiempo más para resolver situaciones de juego, y ese tiempo más lo tenían que aprender en el día a día y en el roce de entrenamiento con los futbolistas del primer equipo también, o de la división reserva. Víctor, por eso considero... ¿Qué tal, ¿Sí? El profe Dani Cáceres hoy? Sí, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Quería felicitarte y comentarte también mi alegría por esto que estás empezando ahora, este trabajo de los jugadores de Malí también, que lo estamos teniendo siempre muy a la vista, y esperanzados también en que nos puedan servir en primera división. Quisiera hacerte una pregunta con respecto a la primera división, y voy a entender que si es que te querés reservar esa respuesta, pero ¿cómo está también rediagramando el equipo físico, sobre todo, y el trabajo físico con respecto a ese nuevo departamento que Juan José nos había contado acerca de nutrición y alto rendimiento? ¿Sabes algo de eso? Sé de la figura que se generó en esta estructura de trabajo, pero considero que también tenemos un profe en primera división que tiene una vasta experiencia y que tiene un recorrido muy importante también como profesional y en un cuerpo técnico importante como lo es el cuerpo técnico de nuestro jefe Chiqui Arce. Entonces yo siempre digo que el aporte de varias
ciencia y óptica va a ayudar al crecimiento. Pero también digo que tenemos profesionales importantes que van a poder desarrollar el trabajo. Así que confío mucho en todo lo que pueda desarrollarse dentro del club. El aporte de diferentes áreas hace a enriquecer el proyecto y el programa, y seguramente en eso ha apostado el club. Para eso tenemos grandes profesionales, y no lo voy a decir yo ni lo voy a descubrir yo, a la trayectoria enorme del cuerpo técnico y de nuestro gran querido Chiqui Arce. Así que sé que se va a trabajar intensamente y que se va a seguir en busca de mejorar el potencial del futbolista, y para eso está el proyecto que diagramó la comisión directiva encabezada por nuestro presidente Juan José Zapata. Víctor Bernay, ¿y Pedro Troglio continúa siguiendo Cerro? ¿Se sabe algo de él, digo, como información? No escuché bien. Si Pedro Troglio tiene conocimiento de lo que pasa en Cerro, en Honduras, o no, ya está en otra etapa de su vida, en tanto tiempo en Cerro y contigo. Pedro Troglio. Con Pedro hablo cada 15 días aproximadamente. Obviamente que sabe todo del fútbol de Paraguay, del fútbol argentino, más allá que esté en el fútbol de Honduras. Obviamente hay un seguimiento de las instituciones por las cuales uno ha pasado. Obviamente que a veces hay instituciones que son especiales para cada uno de nosotros. Pero sí está al tanto de lo que sucede en el fútbol de Paraguay. Si no es comprometedor lo que te pregunto, ¿él pudo volver al fútbol paraguayo? ¿Tuvo oferta Pedro Troglio? En su momento habíamos tenido una oferta de Sol de América, pero esto que estoy diciendo creo que ha sido hace 5 o 6 años atrás, no recuerdo bien el año, que había tenido un diálogo Pedro con directivos del Club Sol de América, pero en la actualidad no sé. La verdad que actualmente no. Claro, estamos hablando de lo que pudo haber sido su vuelta y no fue nada más que a título de pregunta, y esta es tu respuesta y nos vas a decir hasta donde tenés conocimiento, lógicamente. Víctor, muchísimas gracias por este tiempo, y sé que Óscar Acosta suele estar en contacto contigo. Sí, Óscar Acosta está en contacto. Tengo una anécdota con él cuando vine a Cerro en el año 2008, 2009, 2010. Yo anteriormente soy profesor de educación física y había trabajado en la Confederación Argentina de Básquet como capacitador, y Óscar Acosta con su hijo y algunos basquetbolistas de Félix Pérez vieron en unos videos de YouTube que yo estaba abocado a la preparación física del básquet, así que terminé trabajando en Félix Pérez como probador físico del primer equipo de básquet, y la verdad que me sentí muy cómodo y muy contento, y bueno, de ahí tengo un acercamiento con Óscar. Está bien, porque no suele hablar de vos. Un saludo, Dicto, gracias por tu tiempo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo enorme y un afectuoso muy grande para la familia Cerrito. Gracias. Víctor Bernay en Fútbol a lo Grande. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. No sé si nos estamos un día, si esto era para bien y sale sábado. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes a vos, a tus compañeros de la audiencia. Emilio Baer, guarda silencio. ¿Por qué tanto silencio, Emilio? Estuviste afuera, pero ¿por qué tanto silencio? Estuve afuera y después estuvimos en un periodo un poco de receso después del final del campeonato, analizando cosas, como te había dicho la vez pasada, evaluando y bueno, pero y también negociando de alguna forma, ¿verdad? Hasta donde se podía al menos. Quería simplemente anunciar que finalmente hemos llegado a un acuerdo definitivo por la rescisión del contrato del profesor Cubero con el club. Fue una negociación ciertamente bastante prolongada, pero satisfactoria en el sentido de que hemos quedado libres finalmente de digamos que las obligaciones contractuales, y quedamos ya por lo menos libres también de vuelta
valga la redundancia, para hacer las contrataciones necesarias, tanto del cuerpo técnico y en lo que se refiere también a jugadores, etcétera. Emilio, Gerardo Acosta lo representó a Jubero cuando se desliga Jubero aún teniendo contrato. ¿Hubo un acuerdo ahí? Sí, efectivamente, es así. En los últimos días hemos, los abogados, tanto de nuestro club como el doctor Gerardo Acosta, hicieron los últimos arreglos, los retoques finales. Es así. ¿Cuándo va a ser presentado Hernán Rodrigo López? Sí, estamos hablando con Hernán Rodrigo López, un conocido de la casa, y probablemente vamos a presentarlo la semana que viene. Vamos a ver, eso corre por cuenta del departamento de marketing. Están ya involucrados ahí el señor Ramón Jiménez, que hoy es gerente general del club. Ya ha tomado posesión a partir del lunes pasado, y Santiago Sosa, que también está haciendo los arreglos con respecto a toda la cuestión de marketing y todo eso. Entonces eso probablemente va a ser anunciado mañana. ¿Jorge Mendoza sigue o no? ¿O queda a cargo de quién anunciarlo? Y todo ese tipo de cosas vamos a ver a partir de hoy o mañana, Arturo. Precisamente eso es lo que nosotros teníamos que necesariamente tener digamos que este arreglo, para a partir de ahí entonces proceder con el resto, ¿verdad? Bueno, Emilio, ¿incorporaciones 2 de afuera o 3? Con Emilio Daer, presidente de Guaraní. Incorporaciones de afuera probablemente sean 3 hasta el momento. Puede ser un poco más. ¿El arquero traen de afuera? Es probable que no, pero no tenemos todavía. Precisamente, lamentablemente en el transcurso de estas 2 semanas que hubiéramos podido cerrar con algunos, no lo hemos podido hacer por esta situación, ¿verdad? Por esta indefinición que teníamos, por la cuestión esta de la rescisión. Pero bueno, a partir de ahora vamos a poner de vuelta a trabajar, manos a la obra, y vamos a suplir, digamos que la falta de recursos a veces, o un poco la falta de tiempo, con gestión de calidad. Eso es lo que queremos. Hugo Dorrego, ¿viene a Guaraní, que está en Oriente, el uruguayo? Es una de las opciones, sí. ¿Fernando Fernández va a ser transferido? No sabemos aún. Todo lo que se refiere al plantel actual está absolutamente indefinido, Arturo. Está bien, como el caso de Camacho. No, Camacho no, él continúa en el club. No, está bien, son preguntas. Camacho continúa. Y otros que van a contrato vigente, obviamente. Y otros que van a retornar a Guaraní, así es. Claro, los que fueron a préstamo el semestre pasado van a retornar, obviamente. Sí. Entre Elvio Maciel y la recuperación de Antonio Marín. También. Todos los que están a préstamo van a ver, en realidad, más que regresar, van a ser considerados por el cuerpo técnico, por el nuevo cuerpo técnico. Ellos decidirán, obviamente. Bueno, entonces se esperan las próximas horas ya que Hernán Rodrigo oficialmente se presente como nuevo técnico de Guaraní por parte de ustedes, ¿no? Sí, señor, es así. ¿Alfredo Aguilar viene a Guaraní o no? Por el momento no. Por el momento, si yo quise si vuelve. Emilio, muchísimas gracias, disculpanos tanta pregunta. Gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Emilio Daer, presidente de Guaraní. A ver si tenemos contacto con Andrés Riquelme en Qatar.
En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Moulin, Exetrap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entrate más en redes sociales, viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT los sueños se cumplen. Este domingo un Tesla Model 3 en el grandioso y 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso PeriCNT Cheporemoy. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. La mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Andrés, que requieren toda la cobertura para NPI de primera mano con importantes entrevistas. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para los oyentes de Monumental, para los compañeros, mi respeto de siempre. Andrés, ¿qué hora tenés ahí en Qatar? Y aquí son las 18:30 de la tarde. ¿Y qué almorzás? Tenemos 6 horas de diferencia. ¿Qué es lo que se almuerza? ¿Qué se come ahí? Y están las opciones de siempre y está la opción de comer comida árabe. Hasta ahora comí una vez, 2 veces habré comido la comida local. No me gustó mucho, tengo que ser sincero. Tiene algo de picante y no me va mucho el picante. Entonces opté por lo de siempre, ¿verdad? La pasta, uno puede comer una pizza, las hamburguesas de siempre, cosas que comemos habitualmente en Paraguay, ¿verdad? Hay mucha opción en materia gastronómica en ese sentido. Hecho para el mundial, estoy diciendo, los menús tienen que ver con la gente que visita. Sí, bueno, hay lugares y lugares, ¿verdad? Hay sitios donde se come solamente comida local, comida árabe, internacional, pero de la zona, por ejemplo, comida iraní, comida hindú, comida pakistaní, o de Qatar mismo, pero hay lugares sí un poco más internacionales, ¿verdad? Donde se pueda comer pasta, carne, etcétera, ¿verdad? Nosotros, los paraguayos sobre todo, los sudamericanos en general, pero los paraguayos en particular, buscamos mucho la carne y a veces cuesta un poco conseguir carne o platos que contengan carne vacuna. Por ejemplo, es un poco más difícil. Es más difícil. Visto que pollo está a la orden del día. He visto que unos argentinos hacen su parrillita, salen. Eso se puede hacer con libertad. Si vos querés hacer una parrilla improvisada, comida improvisada con los hinchas que van, ¿pudiste ver, Andrés? Sí, Arturo, se puede hacer, pero en lugares que están permitidos para ello. Hoy, por ejemplo, me tocó pasear un poco por el Marina Arabia, se llama un lugar que es una especie de puerto que tiene una zona de paseo para peatones, y bueno, y vi a algunos argentinos sentados en un banco comiendo un pollo entre 3 hinchas, y bueno, vino la policía y les dijo que no estaba permitido comer en ese lugar y tuvieron que entrar a un bar y sentarse en una mesa como corresponde y comer ahí, ¿verdad? Pero en los asaditos que se ven en las redes se hacen generalmente en las villas, y las villas son lugares que fueron construidos por el gobierno de Qatar especialmente para esta Copa del Mundo, y allí sí, primero que hay mucho menos control, y segundo que los muchachos se la ingenian para pasar bien, y hay lugares específicos donde sí se puede cocinar al aire libre. ¿Y qué es lo que te llamó la atención y de qué país ahí en Qatar, Andrés? ¿Qué es lo que vos dijiste? Mira, esto es nuevo. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, a ver, hay que entender, Arturo, que Qatar es una monarquía absoluta. Hay solamente 6 países en el mundo que tienen ese sistema de gobierno, y 3 de ellos están aquí en el Golfo Pérsico: Arabia Saudita, Qatar y Omán. Los otros son el Vaticano en Europa, Suazilandia en África y Brunei en Asia. ¿Qué es una monarquía absoluta? Es un sistema de gobierno donde una persona, en este caso el emir, tiene las 3 funciones en sí mismo: es ejecutivo, es judicial
y es legislativo. Él hace las leyes, él decide quién se va preso, quién no, puede revertir una sentencia judicial. Al único que le da rendiciones de cuenta es a Dios, según la misma Constitución de Qatar. ¿Qué hace? ¿Cómo se traduce eso en la vida de la gente? Que el emir puede de la noche a la mañana cambiar una disposición, ya sea gubernamental o una ley inclusive. Entonces eso hace que pueda ser mucho más dura o mucho más flexible, mucho más duro o mucho más flexible el control que tenga la policía de acuerdo a la orden que reciba. Hay momentos, hay días en los que me llama mucho la atención, muchos policías en la calle, mucho control, y hay días que no hay nadie. No hay un solo policía, o uno tiene la libertad absoluta de, no sé, todo lo que uno leyó que está prohibido, andar sin camisa, las mujeres con shortcito, con blusas, no sé, parejas de la mano besándose, cosa que estaba prohibido inicialmente, no tiene ninguna restricción. Sin embargo, hay días que sí, que el control es muy, muy férreo, ¿verdad? Entonces uno vive aquí dentro de esa suerte de disparidad en cuanto a la aplicación de la ley. Y lo otro que sí me llamó la atención comparativamente con mundiales anteriores es que en este mundial hay muy pocos latinos. No te diría que es más aburrido, sino que hay menos efervescencia. En los mundiales anteriores, en los 4 mundiales que me tocó vivir anteriormente, la gente en la calle, el hincha latinoamericano, el hincha europeo, vibrando en los shopping, en la calle, no sé, bueno, a lo mejor la ingesta de bebida alcohólica tiene mucho que ver con eso, con desinhibirse, etcétera. Sin embargo, aquí no, es todo más ordenado, más tranquilo. Hay muchísima presencia de gente árabe, es el primer mundial en un país árabe, entonces hay mucha presencia de gente hindú, pakistaní, de Marruecos, de Arabia Saudita, de los que juegan el mundial y de los que no juegan el mundial, y ellos son un poco más tranquilos que nosotros los latinos, que los europeos. Entonces no se siente mucho ese descontrol que había en otros mundiales, ¿verdad? Eso sí me llama un poco la atención. Y después, lo que invirtió el gobierno de Qatar para hacer este mundial es simplemente extraordinario. Para dar una referencia, en Brasil se habían invertido 15.000 millones de dólares, en Rusia 11.000 millones de dólares, en Qatar invirtió 229.000 millones de dólares, o 229 billones de dólares, como le gusta decir a los yanquis. Es una cifra casi 20 veces más de lo que se invirtió en el mundial anterior. Y claro, se hicieron red de subte. El subte es algo magnífico, uno se cae de espaldas, es un lujo absoluto. Se inauguró una línea en el 2019, otra en el 2020, otra en el 2021. Toda la instalación es nueva, los trenes los vagones son un lujo, las estaciones tienen 3 y 4 pisos, son gigantescas, las instalaciones donde se hacen las conferencias de prensa, el broadcasting para los periodistas, los mismos estadios son de lujo, son estadios que no sé qué va a pasar con esos estadios una vez que termine el mundial, pero para acoger un mundial son realmente fantásticos. Y bueno, uno ve en el sistema de carretera, en el sistema de transporte, en las villas, en los departamentos, en los edificios que se construyeron para albergar a 1 millón de personas, que es lo que ellos calcularon que iba a haber de visita durante esta Copa del Mundo. Son extraordinarios. La cantidad de plata que se invirtió para este mundial es exorbitante. Bueno, no acabemos todo. Este es el comienzo, cuando nos podamos, te llamemos para otra oportunidad. Terminó el partido en que Corea, que había enfrentado... ¿Me escuchás, Andrés? Sí, Arturo, perfectamente. Bueno, acá coincidentemente hay 2 rivales que fueron de Paraguay, Japón y Corea, que enfrentaron a Paraguay. Con Corea se empató y con Japón se perdió. La pregunta es, independientemente que vemos a los hinchas coreanos, japoneses, te debo preguntar, si me permitís, ¿hiciste una relación vos, revisando tus datos, de los japoneses y los coreanos, qué se traen y qué perspectiva pueden tener esperando más partidos comparativamente a mundiales de los dos?
Sí, Arturo, vos fíjate que Japón tiene una curiosidad, alterna mundiales buenos con mundiales malos. Japón tiene, este es su 7º mundial, y en los 6 anteriores su techo es octavos de final. Tuvo 3 mundiales en los que llegó a octavos y 3 mundiales en los que no pasó primera fase. Las veces que jugó octavos de final terminó ganando su grupo. En el mundial siguiente no pasó primera fase. Por ejemplo, ellos juegan desde 1998 una Copa del Mundo y perdieron los 3 partidos en ese mundial. En el mundial siguiente ganaron su grupo y llegaron a octavos de final. Allí habían quedado en el 2002 a mano de Turquía. Después se volvieron a jugar en el 2006. Otra vez quedaron en fase de grupo. Zico era el técnico entonces, el brasileño, y justamente jugaron contra Brasil. Habían perdido 4-1. Después en el mundial siguiente, en el 2010, todos recordamos aquella definición de penales contra Paraguay. Llegaron ellos a octavos de final, pero Paraguay les eliminó. En el 2014 otra desazón, otra mala actuación, habían quedado con un solo empate, último en su grupo. Y en el 2018 lo mismo, pasaron de grupo, llegaron a octavos, pero fueron eliminados contra Bélgica con un 3-2. Quizás lo que más me llame la atención y me guste en este tema de la victoria de Japón haya sido esa venganza que se tomó el técnico, el actual técnico de Japón, Moriyasu, que muchos recuerdan es de la clase de Doha, le llaman en Japón, y es una historia muy linda, muy curiosa. Resulta ser que en el 94 para Estados Unidos, a fines del 93, Japón jugaba la última fecha de la eliminatoria. Podía haber sido su primer mundial, Estados Unidos 94. Necesitaba ganarle a Irak, para poder clasificar a Estados Unidos. En esa última fecha no se pudo jugar en Irak porque estaba suspendido Irak por la FIFA, o jugar en Irak. Entonces se jugó en Doha, aquí mismo, en esta ciudad. Se jugó el partido definitorio. Cuando Japón estaba ganando 2-1 y era inminente su clasificación al Mundial, Irak le hace un gol en el minuto de descuento. Y ese gol no solamente le eliminó a Japón, sino que además le clasificó a Corea del Sur, que es su rival por excelencia, ¿verdad? Esos jugadores que jugaron ese partido fueron prácticamente estigmatizados por el público de Japón. Uno de esos jugadores era su actual técnico, Moriyasu. A esos jugadores le llaman la clase de Qatar, o la clase de Doha, o le dicen la camada de Doha, porque ese partido se conoce en Japón como la tragedia de Doha. En las canchas, en los estadios, cuando juega Japón, cuelgan banderas donde dice recuerden lo de Doha, no olvidemos lo de Doha. ¿Por qué? En doble sentido, porque Japón desde aquella vez participó en todos los mundiales, nunca más quedó fuera de una Copa del Mundo. Desde el 98 hasta aquí clasificaron a todos los mundiales. Entonces los hinchas le recuerdan permanentemente a sus dirigentes y a sus jugadores el fracaso que tuvieron en Doha, y al mismo tiempo como diciéndole no se relajen, vamos a meterle con todo porque si no nos va a pasar lo que nos pasó en Doha. Uno de esos jugadores era Moriyasu, el actual técnico, y ayer se sacó esa espina obteniendo el triunfo más grande de la historia del fútbol japonés sobre Alemania 2-1. Brillante la posición, Andrés. Si tengo todavía tiempo, no te quiero preguntar. Tiempo, te hablo de Corea, Arturo. Sí, quiero, pero esto de Japón y que vimos el festejo como una locura, era un descontrol en el segundo gol. Ahí no había árbitro que te pueda decir no vayas a festejar, Andrés. Es que sí que tiene un significativo muy especial esta victoria la de ayer, no es una más. Totalmente, por lo que te cuento, Arturo, por ese partido que se jugó en diciembre del 93 y que perdieron sobre descuento contra Irak. Esa es una espina que se quedó clavada en el corazón del hincha, de los jugadores, de los dirigentes de Japón. Se quedó clavada en el corazón del fútbol japonés. Un partido en Doha. Ayer tuvieron la oportunidad de sacarse esa espina y vaya si lo hicieron. Tuvieron el triunfo más importante de toda su historia contra Alemania. Ya el tiempo nos dirá si va a pasar Japón, si va a llegar a su techo y va a poder pasar octavo de final, que es la instancia que ellos nunca pudieron pasar, pero hasta aquí haberle ganado a Alemania fue realmente un triunfo fantástico para los nipones. Bueno, anécdota, hechos, cosas resaltantes de la propia intimidad de un país futbolero como es Japón, en esto que está contando con su técnico, es jugador y la frustración, y hoy una vendetta en el buen sentido de la palabra que le dio el mismo balompié al técnico. Y Corea, ¿qué es Corea? ¿Cómo están los coreanos? ¿Ve qué hay de similitud y no hay en el fútbol asiático entre los dos?
Bueno, Corea es otra historia, diferente a la de Japón. Decíamos, Japón tiene una buena, una mala en la participación en los mundiales. Corea, sin embargo, tiene generalmente malos torneos, está siempre, pero con excepción del año 2002, donde tuvo una participación fantástica que le llevó incluso a jugar el partido por el tercer puesto, perdió en semifinales, sus actuaciones no son buenas, ¿verdad? Apareció en el año 54, hizo su debut, no le fue bien, perdió sus 2 partidos, tardó 32 años en volver, jugó en 1986 de vuelta y allí volvió a salir último en su grupo. En el 90 volvió al Mundial, volvió a salir último en su grupo y en el 94 tuvo apenas 2 empates, uno de ellos ustedes recordarán contra Bolivia, que había jugado ese Mundial de Estados Unidos. Después en el 98 otra vez otra mala experiencia, apenas un empate, y en el 2002 la dirigencia decide dejar de lado los técnicos coreanos locales y lo trae al holandés Guus Hiddink para el Mundial de Corea-Japón, precisamente donde ellos hicieron de local. Su actuación fue fantástica, fue una actuación en la que ellos ganaron su grupo y en ese grupo estaban Estados Unidos, Portugal y Polonia. Contra los Yankees habían empatado 1-1, le ganaron a Polonia 1-0, le ganaron a Portugal 1-0 y después pasaron a octavos de final. Allí eliminaron nada más y nada menos que a Italia, la siempre difícil, la zurra, perdió 2-1 contra Corea. En cuartos de final le eliminaron a España y quedaron en semifinales perdiendo contra Alemania 1-0 y tuvieron que jugar el partido por el tercer puesto contra Turquía, que fue la revelación de ese Mundial del 2002, y perdieron 2-1, quedaron cuarta. Fue un Mundial excepcional para Corea del Sur. ¿Por qué? Porque después quisieron seguir en el 2006 con otro técnico de la misma nacionalidad, holandés como Hiddink, y lo trajeron a Dick Advocat. No pasó de primera fase Advocat. Después volvieron a tener otra vez técnicos locales, como queriendo volver a sus raíces, y tampoco le fue bien. No volvieron a pasar a octavos de final, hasta que ahora, en el 2022, otra vez tienen un técnico extranjero. Se trata de Paulo Bento, el portugués, que había dirigido a Portugal en Brasil 2014 y no había pasado primera fase. Bento había sido técnico de Portugal 4 años, entre el 2010 y el 2014, llegó a semifinales de la Copa de la UEFA, de la Copa de Europa, en el 2012, pero en el Mundial del 2014 fue un fracaso absoluto, no pasó primera fase y bueno, lo despidieron inmediatamente. Este es el segundo Mundial de Paulo Bento, el primero al frente de Corea. Vamos a ver cómo le va. Hoy consiguió un empate importante frente a Uruguay, pero está en un grupo difícil y vamos a ver si puede, no digo igualar aquella campaña del 2002, pero por lo menos hacer una campaña un poco más decente de lo que viene haciendo últimamente. Lo bueno de Corea es que está siempre, porque Corea desde 1986 van 10 mundiales consecutivos que está presente en todas las copas del mundo, pero le falta mejorar un poco sus resultados. Bueno, Andrés, a la espera, Andrés, del debut brasileño, ya lo hicieron, falta solamente Brasil. Argentina perdió, Uruguay a medias, Ecuador ganó y ahora vamos a la espera de Brasil. Andrés, afectuoso saludo, gracias por todo este tiempo, vemos tus informes, las entrevistas para NPI, así que un saludo muy especial, Andrés, y gracias por tu tiempo. No, por favor, un honor, Arturo, siempre formar parte de tu equipo. Saludos a los compañeros, a los oyentes, mi respeto de siempre. Un gusto cuando digas. Gracias, muy amable, muy amable. Andrés Riquelme desde Qatar. Prepárate para un imperdible Black Friday con grandes descuentos de hasta el 50% en productos señalizados en góndolas de supermercados Stock y Stock Express. Te esperamos en todos nuestros locales mañana. Los descuentos son válidos con todo medio de pago. Anota Black Friday en Stock Express y Stock mañana 25 de noviembre. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 25 años, 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil.
con Coca-Cola. Podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mejor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. ¿Cómo te va, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. Mañana Tigo transmite 18:30 Superclásico, la Sub-19 Olimpia Cerro. Sí. Que estamos hablando con... El que gana va a la final a la Libertadores Sub-20 del año que viene. Gavilán es el técnico de Cerro y Schonhauser es el técnico de Olimpia en esas categorías. ¿Cómo te va, Miguel Sazú? ¿Qué tal, Arturo? Bien, bien, aquí estamos. Un gusto. Firmaste el nuevo técnico de Resistencia. ¿Perdón? Nuevo técnico de Resistencia, Miguel. Sí. Se concretó las últimas conversaciones anoche. Bueno, falta algunos detalles, firmar, pero sí, ya prácticamente está todo como para iniciar un nuevo proceso en mi carrera, ¿no? Bueno, ¿qué Muy más? contento. Contanos con relación a esto de esta nueva etapa de tu carrera profesional en Resistencia, Miguel. La idea, bueno, básicamente es rearmar, ¿no? Por las altas y las bajas, por las bajas sobre todo que va a tener el equipo, por decisiones deportivas, ¿no? De la institución. Entonces, bueno, tratar de acoplar futbolistas que puedan dar ese protagonismo que uno quiere, ¿no? Resistencia compitió bien en una primera etapa del campeonato, entonces, bueno, tratar de sostener lo bueno que hizo el club y estar a la altura. Uno siempre es ambicioso, así que más o menos eso, entusiasmado, sabiendo que no es fácil encontrar futbolistas que estén en libertad de poder contar con ellos, porque están vinculados a las instituciones, y bueno, vamos a ponernos a trabajar esta semana, todo lo que resta, la que viene, iniciar ya un proceso de armado de plantel. Dentro de ese armado de plantel ya tenés más o menos pensado jugadores que siguen, que continúan, ya te pusiste a ver un poco lo que tenés en cuanto a calidad y en lugares donde hay que reforzar, Miguel. Sí, bueno, es una cantidad importante. Ya cuando se oficialice, seguramente cada caso de los futbolistas nos vamos a encontrar que hay una cantidad de opciones como para puestos para cubrir que va a ser un número, una cifra importante. Más del 50% del plantel seguramente va a ser renovado. Así que en todas las líneas, sí, analizando un poco cada futbolista, sobre todo de los que están con opción de continuar, ¿no? La dirigencia tiene que sentarse a hablar también, finalizaron los contratos y bueno, es un poco ahí hermético, porque futbolistas también reciben seguramente propuestas y ahí va. Entonces yo tengo que estar un poco supeditado a lo que vaya sucediendo entre las partes, ¿no? Futbolistas, dirigencia, como van buscando los arreglos, ¿sí? Uno está pendiente y tratando de consensuar como para elegir lo mejor, ¿no? En ese sentido, soy muy respetuoso también por los futbolistas, por la gran campaña o por los momentos buenos que han tenido. ¿Querés que continúe Ruán si dependiera de vos? ¿Lo retenés, lo tenés ahí en Resistencia o la carta libre para que? Porque seguro, y se hablan de ofertas de otros equipos. Sí, claro. Bueno, eso yo lo hablé con la dirigencia y bueno, ellos también tienen el deseo de que continúe. Entonces, si de lo contrario, de no continuar, uno tiene que salir a buscar también en ese puesto, pero yo considero que
hay una conversación y tratar de buscar un entendimiento. No tenía entendido que si había algo del exterior, posiblemente no iba a continuar, pero que hasta ahora estaba bastante avanzado como para que siga en la institución. Algunos de los que dejaron Luqueño, que los conoce bastante, ¿podés llegar a sumar, Miguel? Sí, podría ser que darle oportunidad a alguno, que de repente casos puntuales, ¿no? Va a depender también de las necesidades del club en determinados puestos. Estamos abiertos a todo. Ayer en la reunión con la dirigencia sabemos que es lo más importante, a veces no solo la incorporación mía, sino que había que no distraernos y enfocarnos en armar una estructura que es complejo. Uno siempre busca el mejor funcionamiento, la mejor presentación, y bueno, vamos a ponernos a trabajar en eso. ¿Dónde van a hacer la pretemporada, Miguel? Bueno, nosotros inicialmente estaríamos trabajando en un microciclo de adaptación inicial pronto y después veríamos. Yo a veces prefiero quedarme por Asunción, ya lo he hecho con alguna otra institución, porque tengo la opción de jugar amistoso con los equipos que uno va a competir, y hay muy buenos lugares. Seguramente buscaremos un buen hotel con cancha, con piscina, con gimnasio. Seguramente por ahí va a estar nuestra pretemporada. ¿Tu cuerpo técnico? ¿Quiénes integran? Mira, bueno, ellos me acompañaron en Luque el último semestre, ¿no? Sacando seguramente Baudelio, Sanabria, Cáceres, Cañete, que son gente de Luque. Después, bueno, preparador físico Pisurno, entrenador arquero Derli Gómez, técnico alterno Armando Reggio, que viene de Posadas, y Nicolás Monzón, ayudante del preparador físico, y yo. Ahí más o menos estaríamos compuesto el cuerpo técnico. Muy bien, un saludo al aire. Gracias, Miguel, muy amable como siempre. Gracias, Arturo, abrazo. Igualmente a vos, Miguel, se hace un nuevo técnico de Resistencia. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de toser 18 meses. Barton Golden media cancha. La mejor opción para instalar tu industria de depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Con Carlos Ruiz, de Eduardo Freire de Bristol. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Carlos Ruiz, buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, equipo, contanos. Un gusto saludarles. Contanos todo lo que tiene. Así mismo, comandante, te comento que volvió una vez más el Black Friday a Bristol. Tenemos más de 5.000 productos de todas las líneas, todas las marcas, para este Black Friday que se viene de vuelta. 40, 50, 60, hasta el 70% de descuento, que solamente van a encontrar en Bristol. Premios únicos, o sea, precios únicos. Además de todo eso, todas las compras que realicen los clientes, mañana viernes 25 van a estar participando de sorteos, millones en efectivo. Tu compra te sale gratis, también porque ya participan para nuestra promo de 1.000 millones, que es nuestra promo de fin de año, ¿verdad? Pero ahora mismo, para mañana viernes, el Black Friday, como te dije, más de 5.000 productos de todas las marcas, todas las líneas, así que la gente puede aprovechar, puede acercarse a más de nuestras 70 sucursales en todo el país, perdón. También pueden comprar por WhatsApp, pueden llamar al 519-4000, pueden ver las redes sociales también. Estamos en todas las plataformas, así que la gente que no pueda venir, acercarse, puede escribirnos, reservar los productos que quieran, porque así como te digo, son descuentos hasta el 70%, así que te comento que en los días del Black Friday vendemos lo que solemos vender en 2 semanas prácticamente, así que temprano la gente tiene que venir, aprovechar, puede llamar, escribir, en todas nuestras redes sociales, al WhatsApp también, así que los esperamos a todos para el Black Friday en Bristol.
Muchísimas gracias. ¿Y qué recomendás? Podés pagar en 8 cuotas sin intereses. Si compras en 18 cuotas, la primera recién está pagando los 30 días, Carlos. Asimismo, tenemos muchos beneficios para todos los clientes que quieran aprovechar, ¿verdad? Como ya mencionaste, en 18 cuotas, la primera cuota la empezás a pagar en 30 días, sin entrega inicial. También tenemos beneficios con bancos, cooperativas, con las más importantes del país, ¿verdad? Por ejemplo, con el Banco Itaú tenemos hasta 10 cuotas sin intereses, ¿verdad? También tenemos de Bristol en sí, tenemos precio contado en hasta 8 cuotas sin intereses. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, la gente sabe con Bristol lo que tiene que aprovechar ahora. Gracias, Carlos, muy amable. Dale, comandante, gracias por el espacio y les esperamos a todos. Muchas gracias. Carlos, gracias, muy amable. Carlos Ruiz desde Bristol. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. ¿Cuándo le estuvo a José Verdún, Hernán Rodrigo? Y de tenerlo no llegó a tenerlo, porque Verdún jugaba en Guaireña y después pasó a Sol de América. Ahora está en Ecuador. Los últimos 6 meses jugó en Mushuk Runa. Vamos a ver sus números, porque se nos perdió un poquito el paso de Verdún. 30 años. Interesa para Guaraní. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas. Heladeras Speed 250 litros, frío húmedo, ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra puedes ganarte el camionazo de Electroban. Acércate a nuestros 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban 15 años, mejorando tu calidad de vida. Haz el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar tranquilo y seguro. Y aprovecha hasta el 27 de noviembre 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas Itaú Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 Full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Bueno, los resultados hasta ahora del Mundial. Y empataron 0-0 Uruguay y Corea, y esta mañana ganó Suiza 1-0 el partido ante Camerún. Y el gol él hizo un camerunés. Exactamente, nacido en la capital de Camerún, en Bolo, el autor del tanto de la victoria para Suiza. ¿Vos tenés la información, Francisco, que José Verdún va a jugar en Guaraní? Sí, José Verdún está en comunicación. ¿Cómo te va, José? Esto es Fútbol a lo Grande, te saluda Francisco López. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, saludo para toda la mesa y toda la audiencia. Bien, bien. ¿Estás por el país? ¿Estás en Ecuador? No, ya estoy por el país. Hace 2 semanas que estoy en el país, ya esperando, obviamente, contento por estar en el país, esperando propuestas del lado para seguir afuera, o si no, en el país también, ver qué acontece. Nos llegó la información de que Guaraní quiere contar contigo. ¿Se acercaron, hablaron contigo, escuchaste algo? Mira, ahora me entero por vos, no sabía de ese interés. Obviamente un club importante, si llega a ser cierto, obviamente bienvenido sea. Ya eso por ahí se va a encargar también de confirmar mi representante. Obviamente con él estoy hablando todos los días para ver si algo concreto o no. ¿Tu representante quién es? Hugo Gaona. ¿En Ecuador qué tal? Y la verdad que bien. Me fui a un club nuevo, en el cual era sabido que ya estaba conformado el plantel, pero como el profe también jugaba con un delantero, no tuve mucha oportunidad, pero logré hacer lo mío. Estuvimos por diferencia de gol, no clasificamos a Libertadores, entonces dentro de todo la verdad que bastante bien. Salir otra vez fuera del país con la familia fue algo muy lindo también para mí, y la verdad que contento por cómo se dio, pero como te digo, por diferencia de gol, por Copa de Ecuador no entramos a Copa Libertadores. ¿Lo que encontraste en el fútbol ecuatoriano fue lo que te esperabas de repente en nivel futbolístico? Y la verdad que sí. He sabido que Ecuador hace 5 años creció bastante. El fútbol de allá es muy vertical, es muy distinto acá. También el aliado de ellos, que es la altura, obviamente a mí en las 3-4 semanas me costó, pero ya después fui adaptándome. Estaba en una ciudad que había 2.600
de altura, entonces ya con eso, después ya con el correr de los entrenamientos ya le agarré la mano y fui jugando. José, estuviste en Sol de América hace poquito, descendió Sol, ¿cómo lo viviste, cómo lo sentiste? Y la verdad que me dolió, lo estaba siguiendo desde allá, veía todos los partidos, dejé muchos amigos ahí, y me dolió por cómo se dio, porque todo se sabe de que Sol es una institución modelo, una institución, un club grande, un club tradicional del país, y que desciende de esa manera, obviamente no es bueno. Me dolió bastante y yo creo que van a levantar cabeza porque tiene todo como para levantar, y ojalá que sea solamente un año en su estadía en intermedio y que ya pueda volver pronto a primera. Patito, ¿cómo estás? Las posibilidades de seguir en Ecuador, seguramente que las está manejando Hugo y vos también. ¿Nos podés contar acerca de esa posibilidad? ¿Existe la posibilidad de continuar? Todo bien. Y eso lo veníamos hablando con Hugo, de que por ahí ya en Muchurruna no le dijeron nada todavía, porque están con el tema del Mundial, entonces por ahí muy prematuro todo, pero está manejando, no solamente en Ecuador, le dijo a Hugo, por ahí si hay algo de otro país, iría con gusto, porque obviamente cuando uno está afuera y vence el contrato, la idea es seguir manteniéndose fuera, pero si no pasa nada, obviamente veo con buenos ojos volver al país, que no tengo ningún drama tampoco. José, que sea con éxito, muchas gracias. Dale a las órdenes cuando gusten. José Verdún, delantero. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 full. Cargás 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpoleski número 45, estamos sobre avenida Bonpoleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Lo de Gaona Lugo se define hoy o mañana, si sigue o no sigue en Nacional, porque hay oferta del exterior. Y habría que verse ahí acá. Entonces todavía no está confirmada su presencia, Gaona Lugo, su continuidad en Nacional. Hoy se define, hoy probablemente. Y los cronistas del Olimpia señalan que Derlis González sigue en Olimpia. Que le dijo no a la oferta que tenía del exterior y que continúa. Continúa Derlis González. González. ¿Y de dónde era la oferta que se sabía? Una de Europa y otra de la MLS. ¿Se queda Derlis? Se queda. Muy bien. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas sobre plata, mayor mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. El Black Friday llegó a Punto Farma desde hoy hasta el domingo. Vení para disfrutar del 30 hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Puedes hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 6161-000 o te esperamos en nuestros 485 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. En instante, Robert Pereira está en la charla con Urbana y con el Telefuturo. Uruguay no ganó, se sabe, empató, 2 pelotas al palo.
Godín y Valverde en el segundo tiempo. Y Argentina la derrota, Ecuador con victoria y hoy Brasil. Brasil con Serbia a las 4. ¿Y después? Y mañana Ecuador. Mañana Ecuador con Holanda. Mañana ya la segunda. Hoy el último partido de la fecha. Lo que digo es de Brasil, nomás toda la expectativa para Brasil. Sí. Y hoy pone todo ofensivo porque juega Neymar, juega Gabriel Jesús, juega Rafinha, juega. Yo creo que creo que Brasil gana. Creo que todos pensamos que Brasil gana, pero no le va a ser fácil. No, Serbia es muy buen equipo. Serbia es buen equipo, viene invicta en el año. No es un equipo. Exacto, es de cuidado. Vi que sus volantes centrales titulares no juegan, uno de ellos Kostic, el otro no recuerdo quién, pero tiene Mitrovic que juega en Fulham, Vlahovic que juega en Italia, en Juventus. Los dos vienen 102 goles. Tadic, que jugaba en Southampton, ahora creo que está en Ajax. Es un equipo fuerte, o sea, no es un rival menor para Brasil. Sí. Por más que hay diferencias, creo que Serbia le puede pelear en algún momento de igual a igual. Y son muy grandes. Muchos juegos físicos, son grandotes. ¿Y la velocidad coreana? Sí. Dani, la velocidad coreana. Impresionante. Y el de Camerún también. A mí me sorprendió Japón. Ya lo habíamos visto, pero. Conste encima que Son no estaba en su mejor momento porque estuvo casi un mes sin jugar. Pero las veces que agarraba la pelota igual fue el que más peligro generó hoy ante Uruguay. En la última tuvo una que sacó Rochet. Pero es incómodo estos rivales cuando son así. Sí. Por eso quieren jugarlo con sudamericanos y eso, y saber cómo están. Así es. Es que hasta ahora, de todos los partidos, solo 3 equipos no mostraron nada, que fueron Qatar, Irán y Costa Rica. Sí. Después todos juegan algo, como decía Dani, Camerún, Túnez el otro día, como se plantó ante Dinamarca, los equipos árabes. Marruecos tuvo. Australia tuvo algo. Mostró Bélgica, algo frente a Bélgica para ganar tuvo Canadá, que estaba extenuado Bélgica. Un partidazo se lo debía, estaba muerto 1-0 arriba y tratando que termine el partido. Era impresionante lo que le forzaron. Sí. Y el pensamiento que siempre, por lo menos yo tengo, todos evolucionan y a mí me parece que nosotros hace un tiempo como que nos quedamos estancados. ¿De qué estás hablando vos? No, y de la selección paraguaya, comparando con los otros. O sea, Arabia, Túnez, te evoluciona Marruecos, Camerún, y nosotros nos quedamos ahí. Yo no voy a defender a Paraguay, esa no es mi posición. Yo creo que hay que ver cómo está Sudamérica comparativamente con el resto. Sí. Yo no es que yo voy a salir de para lo de Paraguay, se sabe que es un chasco y que no llegamos y que fracasamos. Eso ya es cosa sabida. Vamos a este mundial que nos puede enseñar. Pero ahora Argentina se vio ya y dijo el técnico Scaloni, me preocupa la parte física. Y salieron 2 y entraron 2. Eso lo dijo antes de que arranque el mundial. En el último amistoso, pese a haber ganado 5-0, dijo, hay algo que me preocupa. Hay algo que me preocupa. Entonces vos tenés el mismo México como llega, con todo el cuestionamiento al Tata, la goleada que le hicieron a Costa Rica. Hay que comienza a haber una diferencia en esto. Y los asiáticos pasan a hacer consideración, porque va a llegar un momento dado, independiente de lo que dijo Enrique Riquelme, que van a llegar más de lo que se cree los asiáticos. Sí. Va a ocurrir. Sí, es un fútbol molestoso, meloso. Sí, cuando le agreguen técnica a su velocidad, que ya la tiene Japón, por ejemplo, me parece que le agrega eso ahora. Y se valora al ver las imágenes, a ver a un Ecuador escuchando un himno ecuatoriano, un himno de Costa Rica, ver a los jugadores ahí, uno dice cuánta nostalgia y cómo ahora como que cae la ficha de decir, mira dónde llegamos en cuarto de final con Paraguay en el 2010, porque estábamos ante los ojos del mundo. Bueno, pero yo tuve una charla y después le voy a decir, si es Paraguay y España, voy a decir ya. ¿O no voy a decir? No decir con sí, ya. Acá vino Horacio Cartes invitado, esto fuera de política, fútbol, entiéndase, si no parecería ser que uno, yo conozco ese tema de la gente, a una entrevista acá. Hay una oficina de la entrada acá, donde ahora está la oficina de Luis Carazal, acá a la entrada. Al entrar se entra acá. Cuéntanos más dónde quedas, muy cerca de la portería, para ser más preciso. Y había una entrevista y nos saludamos y compartí con él. Entre otras cosas me dijo que quería hacer un estadio en Oviedo. Y ¿era presidente o era candidato? En Oviedo quería hacer un estadio. E incluso me dijo cómo y qué facilidad le iba a dar la APF, en cuánto tiempo podía pagar la APF, todo lo que, y hasta mencionó los años. Y fuimos al partido contra España. Ese fue el gran equipo, me dijo. Esa había una mentalidad ganadora,
había una autosuficiencia de voluntades del cuerpo técnico en todo. Y dijo que, y ahí me quedo, si llegaba a pasar España, que no pasó, estaba para la final. Ese iba a ser un caso único, me dijo. Si pasaba España, porque tocaba Alemania después. Tocaba Alemania. Estamos hablando de ese tema. Eso va a ser inolvidable porque nos llegamos a otra situación. Y eso te faltan 2 partidos, no, para estar en la final. 2 partidos. Oh, miento. 2 partidos. Eso nomás. Quedamos a 2 partidos. Eso nomás. Sí. Eso nomás es. Por eso dolió tanto lo de España. Y los españoles que hasta ahora dicen, si no le ganábamos a Paraguay no éramos campeones. O sea, el partido tuvo... Entonces hay un poco de similitud en lo que había dicho y lo que había pasado en ese mundial. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comunicipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios, con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participas del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios más. Ingresa a comunicipar.coop.py. Comunicipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabéis lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier super espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 20 20 25. Super espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar el acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera el acetambre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Tocaron 6, pelota al medio, tira arriba el japonés. ¿Cómo se llama el coreano que tiró mal? Tocan 4 o 5 jugadores coreanos. El corazón del área. El que les pega alto arriba. Y después se toman toda la cabeza y todito entre aficionados jugadores. Esa es una jugada hilvanada. Jugada corporativa. No digo nada fuera de lugar. A mí no me extraña que un golpe de cabeza de un central uruguayo dé el palo o adentro. Porque los jugadores uruguayos se caracterizan por eso. Y vos sabés muy bien, Dani Cáceres, ¿o no? Sí. Es su juego, es su fuerte. Sí. Arriba y gana y le mira el coreano y le cabecea. Y el segundo que da la base del palo abajo, ¿verdad? ¿Verdad? La que yo vi de Valverde fue arriba, tiró de media distancia arriba. Bueno, entonces Valverde, la de Godín sí fue abajo, abajo en el palo. Sí. Y vos decís, puta, ¿cómo se debe y cómo hace? Pero te deja otra enseñanza, que los rioplatenses no pudieron contra los asiáticos. Si juntás los primos hermanos de Argentina y Uruguay, digo en el buen sentido, sin ironía, primos hermanos, uruguayos, rioplatenses, cruzando el charco, dicen ellos, no pueden contra los asiáticos. Ahora. No. Uno Corea, el otro Arabia Saudí. Y vamos a ver cómo viene pasado Argentina, que prepara 3, 4 cambios. ¿Cuánto hace el cambio Argentina? 3 cambios como mínimo. Va a entrar Acuña por Tagliafico, va a entrar Enzo Fernández por Papu, y el tercero me parece que es en el fondo, Romero, que terminó tocado el otro día. Entra Lisandro Martínez. Son los cambios que se perfilan inicialmente. ¿Y puede venir el fantasma de Francia, de Corea-Japón? Sí. Así es. Todo el cementerio te puede venir de fantasma. ¿Y qué va a hacer? No, es fácil. Un gol de México y explota todo ahí. Sí, lo pone contra las cuerdas. No. Argentina está obligada. Si Argentina no gana, se elimina, ¿verdad? Argentina pierde y se elimina. Si empata, tendría alguna mínima esperanza, pero si pierde, sí, matemáticamente está eliminado. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizase ya, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubeyalam el 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada, botines Kelme. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay todos los jueves. Tienes 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. El 18 no, la interna del Partido Colorado y de la Concertación. Yo hablo del Partido Colorado nomás. Así es. 18 de diciembre. 18 de diciembre, el mismo día de la final del Mundial. No, que yo estoy afiliado al Partido Colorado. ¿Por qué estás preguntando? Yo te pregunté a vos eso, ¿vio? No, pero vos, vos dijiste 18 y me miraste así como... ¿Iba a votar ni vos? Yo tengo que ir a votar. Tenés que... Y sí, es mi partido. Yo está bien. Estoy afiliado, ¿no? No, pero ¿qué es lo que pasa, niño? Yo creo que la gente tiene que llamar y opinar. ¿De quién gana, vio? Sí. Yo le pregunté a Francisco quién gana, soy callado. ¿Vos le pregunté que se calló? No me vaya a preguntar por quién voy a votar porque el voto es secreto. No, yo no te... yo te estoy diciendo eso, Dani, porque me te pones así que número, niño. 618-4700. Nosotros no jugamos partido acá. El 18 en la final. Sí. 18 de diciembre. Llega todo el día de la final. ¿Sí? En menos de un mes. Sí. Es Peña o... Wins. ¿Eh? Yo sé tu cara. Ese no hay alargue. Peña Wins. Ese no hay alargue. ¿Eh? Algunos dicen si pueden habilitar el WhatsApp también. No, que se que 618-4700. ¿Qué número tenemos? Pero es el 021-618-4700. Esto es espontáneo y acá vamos a tener una idea de quién es quién. Porque esto no se, los oyentes van a llamar. Ah, sí. ¿Cuántas llamadas? 20, niño. 20 para arrancar. Vos no Sí, vos no sos los colorados. No, yo no. Vos sos liberal. Afiliado al Partido Liberal. ¿Y vos quién va a votar? No, tranquilo, no, que no lo tenemos. 618-4700. Y te gusta esto, te ve lo raro a vos. Es medio raro. ¿Qué tiene que ver en un programa deportivo la política? Ah, la puta, el Partido Colorado. Pasamos nomás. Completito dice que vos sos completo, no tomás, no fumás, sos liberal y se gusta esto. ¿Están o están en línea? Y que se fueron todos, no le interesa la política en fútbol. Ah, por el partido, bien. Y nosotros estamos hablando al pedo acá. Al bicho le está bien. Al bicho. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Solamente tiene que decir el candidato, el que dice agrega algo más, eliminado. Hola. Wins. 1-0, Wins gana 1-0. 1-0. Y si no hay más, terminó ganando 1-0. Nadie más llamó. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 Opira cotización a tapiti-info@tapiti.com.pinega. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.pinega. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ronald de la tribu Santiago Peña, un abrazo comandante. Dice Ronald, hola. Se fue, ¿para qué me llama? Hola. Arnaldo Vin, Arturo. 2-0 gana Vince. Pero esto puede improvisar. Salió al momento. 618-4700. Y eso es porque vos tenés tu candidato, vos tenés tu candidato liberal. Sí. Gana Vince este partido hasta ahora. 2-0. No, pero Ana, si quieren participar, participo. Si no, pero puta, ahí te dice porque no llama nadie. Pero bueno, pero la consola pues tiene siempre ese problema. Hola. Bueno, se cortó. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vince gana Luceno Santipeña. Hola. Arnaldo Wins. 3-0, a la puta. ¿Y los Peñitas de dónde están? A ver, no les sorprende.
Girasoles, 3-0 se la gana. ¡Viva el gran partido! Parán, eso ya es política. Hola. Hola, sí, buen día. Buen día. Un saludo a la mesa. En primer lugar, te quiero agradecer, Arturo, por tu cerveza, que es muy rica. Gracias. Excelente. Y en segundo lugar, ayer estuve escuchando y yo me había lo que dijo Dani Cáceres, era que Gómez tiene que darle un descanso, porque ya está la tipo y no sabe qué hacer. Vos sos Colorado. Y el partido Colorado gana, mi querido amigo comandante. Justo se entrecortó esa parte. No, ¿quién de los dos vino? Peña, ¿cómo está el marcador? 3-0. 3-0 gana Vince. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamanco de herramientas más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamanco de herramientas más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Supisa juega con todo. Hola. Hola. Santiago Peña, HC, Santiago Peña. 3-1 gana Vince a Santiago Peña, a corta distancia. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación para disfrutar en familia. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola. Arnoldo Wim. 4-1. Mira que estoy improvisado. Yo no sé la cara que tiene Dani. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Y después? Hola. Hola, Arturo. Arnoldo Vince o Santi Peña. Vince, ¿cómo está? 5-1. Mira que esto es improvisado, esto es espontáneo. Ahora. No hay manera, güey. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola. Hola. Sí. Arnaldo Wim. ¿Cuánto está? 6-1. Inesperado, me parece. No, por la diferencia nomás. Sí, Pensé que era más. Recanate dice 2 o 3%. Pensé que iba a ser más reñido. Esto vale. Acá no jugamos partidos. Lo que digo que me sorprende esta diferencia. Yo de política cero, pero. No, yo sé por quién va a votar. ¿Cómo está el marcador? 6-1, o sea. Más menos 2% del teléfono es exacto. Mira, Marcelo Recanate. 6-1, ¿quién gana? Vince. Hola. Santi Peña. 6-2. Acortó, ahí quedó. 6-2. 4 de diferencia. Hola. Hola. Hola, Win. ¿Cómo está? 7-2. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados, un choriqueso shorty que los encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso shorty, el auténtico, el original. Choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Perdón, C18, 4.700, 800 Luana. 700, hola. Hola. Arnoldo. ¿Cómo está? 8-2. Es Arnoldo, no es Arnaldo. Arnoldo, ¿cómo está? 8-2. Cosa que yo no me imaginaba esta diferencia. Hola. Arnoldo Vinci. 9-2. Y Recanate dice eso que... Más menos 2% del teléfono es exacto. Marcelo Recanate. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arnaldo Vinci. ¿Cómo está? 10-2. Arnoldo. No, es Arnaldo. Arnoldo. ¿Cuánto está? 10-2. Yo te puedo terminar, no ya. ¿Para qué pido seguir? Vamos un poquitito más, Bancopp es un banco que no para que vos no pares y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en el Cibellal y Bartolomé Las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Mucha la diferencia. Sí. Uno más y ya puede ser empate únicamente. ¿Por qué?
Y si se pone 12-2, tiene que ser 9 llamadas. Hola. ¿Terminó? Hola. Hola. Santiago Peña. ¿Cómo está? 10-3. La Agrícola Sede Seguros Generales, Sinceridad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondeo, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes de EMSA Inmobiliaria. Hola. ¿Cómo está? 11-3. Si esto toman como modelo será. Hola. 11-3 C18-4700. Hola. Comandante Santiago Peña. ¿Cómo está? 11-4. Está cortando Santi Peña. Está cortando. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresá a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos, tu Chevrolet. Hola. Hola, sí, por Wins. ¿Cómo está? 12-4. Hola. Hola. Arnoldo Wins. ¿Cómo está? 13-4. 13-4. Tiras. Arnaldo. Arnaldo. Arnoldo. ¿Cómo dice el señor usted? Arnaldo. ¿Hombre o mujer canta? Uno lo ve, sí, yo sé si es ella o es lógico. Hola. Comandante, dos cositas. Por Arnoldo. Sí. Y comandante, los muchachos extrañamos el bloque de Curepatá. Encima que dura 2 minutos nomás. Le censuraste, comandante, ahora. No, yo lo censuré. Yo soy el estatuto. Hola. Hola. Sí. Arnoldo Wins. ¿Cuánto está? 14-4. Mira, sobre será. Hola. Hola. 618-4700. Hola. Sí, el doctor Arnoldo Wins. 15-4. Y no, ya termina. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Llega a 20. Hola. Sí. Arnoldo Wins. ¿Cuánto está? 16-4. 618-4000. El primero que llega. 700. Hola. Hola, Arnoldo Wins. 17-4. No esperaba esto. No. Yo no esperaba esto. ¿Vos? No, tanta diferencia. No. Tanta diferencia no digo. No, pero no. Hola. Hola. Hola, Arnoldo Wins. 18-4. ¿Cómo si se ponen todos de acuerdo será? Hola. Hola. Sí. Arnoldo Wins. 19-4. Hola. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Por Arnoldo Wins. 20-4. ¿Terminó? Goleada. ¿Y vos querés decir con ganas goleada? Y goleada, güey. No, pero yo no sé por qué, porque así tenés que decir goleada, porque vos sos liberal. No, a mí me da igual quién gane el partido colorado. Me da ¿Qué plenamente igual. ¿Qué te va a dar por la bola? España-Costa Rica, vos sentiste bien, ¿verdad? Sí. Disfrutó. Yo dije partidazo y vas a ver, no es tan partidazo. Vos sos visita, no, me da igual. Vos sos liberal visita. España-Costa Rica. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF en las tiendas Android y Apple. Ya, niño, terminó, niño. ¿Qué es lo que querés? La gente pide una segunda vuelta. ¿Y vos querés WhatsApp también? Muchos están ¿Vos querés hacer almorzando. vos lo que dudás es que la goleada sea así. No piden entre Balotaje. En porcentaje, 83-17 fue la diferencia, que es abismal para la política. ¿Cómo te encanta decir goleada? 83 pero 17, ¿cómo te sentís? Se nota que soy liberal vincista. No, me da igual. Soy liberal, no te da igual. No te da igual. ¿Qué número, niño? 618-4000. Si quiero, si no terminó, no sé si para qué continúa más goleó Vince. Tira sobre el qué paliza. ¿Cuándo terminó? 83-17 en votos exactos, 20-4. No, Costa Rica no dio su voto ni vos.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas preparadas y listo. Buscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Hola. Noldo Win. No. 1-0. Leíste el libro que ya leíste, perder el tiempo, saber el argumento en memoria. ¿Cuánto ganó el primero? 24. ¿Cómo te volé loco? Y ahora 1-0. Venga, como gozaste. Hola. Hola, comandante. Hola. Hola, comandante. Sí. Santiago Peña. 1-1. Hola. Arturo. Sí. Dos cosas. Primero, el voto por Santiago Peña. Y segundo, todos los funcionarios públicos están escuchando la radio. Los del privado pues están trabajando hasta ahora. Bueno, no. ¿Cómo está? 2-1, ¿quién gana? 2-1 Peña. Mira, se pone Peña arriba. Hola. 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 Sí. Hola, sí, Santiago Peña. Sí, 3-1 Peña. Decidí bienestar y certeza Exigimpa, como hace 40 años, llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresá a www.aposta.la. Apostá por cualquier partido del Mundial y estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas por día. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la Copa Apostala. Ganarlo cambia todo. Hola. Sí. Hola. Sí. Hola. Sí. Sí, quería decir algo. Una cosa. 3-1. Directo, vamos, directo. 618-4700. Otro día voy a decir algo. Hola. Santiago Peña. ¿Cómo estás? 4-1. Ganamos tiempo así. 4-1. Hola. Hola, Arturo. Un placer Sí. saludarte. Sí. Santiago Peña. 5-1. Sobre goles. ¿Cómo revierte? Sí. ¿Cómo cambió tu cara, Dani? Hola. Santiago Peña. 6-1. Uno bajón. Víctor Villar está así. A mí me da igual. Cayó mentira que te va a decir. Cayó. Cambió la cara. Santi Peña. Hola. Hola, Sí. buenas tardes. Arnoldo Bin. ¿Cómo está? 6-2. Hola. Arnaldo Win. ¿Cómo está? 6-3. Hola. Santiago Peña. ¿Cómo está? 7-3. Hola. 618 4700. Hay que ir a 20 llamadas para ser más justo. Hola. Hola. Win. ¿Cómo está? 7-4. Hola. 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 ¿Sí? Hola. 618 4700. Hola. Vince. ¿Cómo está? 7-5. Hola. Vince. ¿Cómo está? 7-6. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te elijo a vos. ¿A quién elige? A vos. Según el estatuto, se duda. Hola. 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 Sí. Santiago Peña. ¿Cómo está? 8-6. Hola. Santiago Peña. ¿Cómo está? 9-6. Hola. Hola, Arnoldo Bin. ¿Cómo está? 9-7. Hola. Arnoldo Bin. 9-8. Hola. Arnoldo Bin. 9, empate, ya seguimos en 18 4700. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tocar. Contamos una gran gama de productos, cotillón, electrodoméstico, juguetería, va a ser mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos son para vos. Por cada 30.000 guaraníes de compra, generas un cupón y comprando productos de marcas participantes generas doble cupón y puedes ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. 99, hola. Hola. Sí. Arnoldo Bin. ¿Cómo está? 10-9, bien. Hola. 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 Arnoldo. ¿Cómo está? 11-9. Mira, sube tu cara, Dani. Será. Hola. Arnoldo. 12-9. Mira su entusiasmo como momento ahorita que yo la. Oigo, abuelito, ya liberalo, ya. Hola. Hola, sí, Santi Peña. ¿Cómo está? 12-10. Hola.
Santi Peña. ¿Cómo está? 12-11 Vince. A punto de empate de Santi Peña. Hola. 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 Sí, Arnoldo Vince. ¿Cómo está? Y ahora están 13-11. ¿Quién gana? Vince. Hola. 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 Santiago Peña. 13-12. Hola. Hola. Sí. ¿Dónde llamé? No sé dónde llamaste, llamaste en la esquina. Perdón, me salió del alma. Hola. Hola. ¿Y señor dónde llamé? Sí, otro que me disculpe el señor. Y él me pone nervioso. Hola. Hola. Señora. Arnoldo Wins. ¿Cómo está? 14-12. Hola. Hola. Sí. Arnoldo Wins. ¿Cómo está? 15-12. Hola. Hasta la máquina, Arnoldo. ¿Cuánto? 16-12. Hola. Arnoldo Wins. ¿Cuándo está? 17-12. Hola. Y se repite. 618 4700. Ahí está. Hola. Hola. Esto es Santi Peña. Santi Peña, ¿cómo está? 17-13. Hola. Arturo Arnoldo. ¿Cómo está? 18-13. De las Azores. Hola. El caballito de batalla del señor Horacio. Santi Peña. ¿Cómo está? 18-14. Hola. Vince. 19-14. Hola. Match point. Hola. Hola, Arnoldo Vince. 20-14. En las dos encuestas, En ambos casos. uno por menor margen. Creer o no, eso ya es una cuestión. Lo que dice Recanate, nomás cuando vos te cosa improvisada, dice Recanate, ese más o menos el 2, no sé, eso decía, no sé en qué momento lo dijo. La encuesta Más telefónica. menos 2% del teléfono es exacto. Vos levantaste tu ánimo después. No, Sí, igual. listo, no hay problema. En Paraguay Pereira es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marándaro, Calonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.pirega o seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupi, 3 días de descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, mañana de 7:30 a 21 horas, el sábado 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiendo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Piden una tercera vuelta, inclusive algunos nos preguntan, siempre decimos el número, pero nos preguntan, reiterar el número, niños, 021-618-4700. ¿Quería otra tercera vuelta? Pero... Depende del comité, 618-4700. Yo no resuelvo nada. No, monarquía, como allá nos contó Andrés Riquelme, que nos contó. ¿Y vos? Vos sos el que mandar que poner la ley acá. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿El comité? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Ya resolvió el comité que sí? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. 021-618-4700. ¿Qué dijiste vos que yo sí qué? Una monarquía, como la que nos contó Andrés Riquelme que hay en Qatar. Los tres poderes del Estado. ¿Quién tiene? Todo concentrado. Usted, señor, usted. Sí, las Azores. A la puta. ¿Quién está en línea? Y nadie, ya está, terminó, están todos que lo están, ya terminó con 2, pero si quiere uno más, ponemos nomás la libertad de acción. 618. 618-4700. ¿Cómo terminó el primero? 24. ¿Quién ganó? Vince. ¿Y el segundo? 20-14. Y yo creo que ya es suficiente. Ya está, ya vale más. Está, yo sé que está procesando, pero parece que ya... No, sí, yo sé. Hola. Hola. Hola, Arturo. Arnoldo Win. Hola. Hola. Bueno, así estamos. Hola. ¿Cómo está? 2-0. Y parece que se repite el rechazo. Hola. Santiago Peña. 2-1. Hola.
¿cómo está? 3-1. Hola. Hola. 618 con 3700. Hola. Hola, Luis. 4-1. Hola. Llevando una bola Peña de punta a punta. 4-2. 4-2. Hola. Hola. Sí. Arnoldo Bin. 5-2. Hola. Arnoldo Bin. 6-2. Hola. En todos los lugares hay molipitas que se rita. Hola. Hola. Arnoldo Bin. ¿Cómo está? 7-2. Hola. Santi Bebé. 7-3. Hola. 4 la voz del coloradismo, hombre. ¡Ah, la puta! De pasteloso. Hola. Hola, Santiago Peña. ¿Cómo está? 7-4. Si el 18 ya son las internas. Hola, en menos de un mes. Hola. Santiago Peña. 7-5. Hola. Arnoldo. 8-5. El que llega primero a 10. Hola. Arnoldo. 9-5. Hola. Guiroreísimo total, está? ¿no? ¿Cómo está? 9-5. Hola. Hola. 9-5. Hola. Vince. ¿Cómo terminó? 10-5. Ahí tenemos, ya está. Son 3, ¿verdad? Sí, El primero, 3 rondas. Sí. ¿Cómo terminó? 24. ¿Para Vince? Sí. Segundo. 20-14. Ahí subió. Sí. Y ahora 10-5. El doble le hizo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas LS, tractores, generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocerlos más ingresando a lsmotors.com.py. La vida es ahora, ponete Prudence y dale preservativos. Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493456021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Ese día la programación, ¿quién? Brasil juega a las 4. Así mismo, ahí está ya igualmente el árbitro de Argentina-México, Daniel Orsato. Italia va a dirigir el partido de Argentina-México. Llega la fiesta del fútbol y se viene de la mejor manera. Y qué mejor manera que celebrar con el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Disfrutar los partidos con tu Gran Vino Santa Elena y participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. 1346. En Shell, cargas la mejor calidad de nafta, 300 guaraníes menos por litro. Aproveché y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar desde tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismetPY. 1346. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Comprando productos de las marcas NGO puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registrar sus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Un Tesla Model 3 en el grandioso y 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso. Pedí CNT Chep por Emoy. Vamos de repaso a lo que se vendrá. Hoy se cierra el grupo G con el duelo Brasil-Serbia a las 4 de la tarde. A las 16 Brasil-Serbia. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, la mayor variedad en televisores, celulares, notebook, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Prepárate, un imperdible Black Friday se viene. Grandes descuentos hasta el 50% en productos señalizados en góndolas de supermercados Stock y Stock Express. Te esperamos mañana. Los descuentos son válidos con todo medio de pago.
Final del primer tiempo, Portugal y el seleccionado de Ghana igualan 0-0. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más si en movimiento y móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Mañana 4 partidos por el grupo B, Gales, Irán, 7 de la mañana. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, listo para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en las tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Más de repaso de partidos. Mañana por el grupo A. El local, Qatar ante Senegal, 10 de la mañana. Senegal-Qatar, mañana 10 de la mañana. Darte la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad de garantía de 12 a 18 meses. Barton Golden Media Cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactoland. Sin duda alguna, Lactoland ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lactoland, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para esta industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Se asegura su inversión. Ecuador está jugando mañana su segundo partido a las 13, a la 1, ante Países Bajos. Países Bajos, Ecuador. Insecticidas Knockout con alto poder residual tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo. Voladores y rastreros. Knockout con el sello de garantía de base. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas de Beconca en cuotas de tan solo 152.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Inglaterra, Estados Unidos, juegan igualmente mañana a las 16. Inglaterra, Estados Unidos. Hace el tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos y paradisíacos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Y aprovecha hasta el 27 de noviembre 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustible y cargando Supra 95 de activada. Duplica sus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos y demás para completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas. Copetrol, ¡vamos! El día sábado juega Argentina, México. México se enfrentan el sábado a las 16 de nuestro país. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata en Villa anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpolesky número 45. Estamos sobre Bonpolesky, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata en Peña, es justo lo que necesitas. Más de repaso de juegos. Argentina-México, decíamos el sábado a las 16. Daniel Orsato será el árbitro principal, árbitro italiano. Tendrá en el VAR a Maximiliano Irrati, igualmente de Italia. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezar a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Luis Homero Amarilla pregunta: uno para votar en las internas ANR debe estar inscrito en el padrón. Quienes llamaron están inscritos, pregunta. Y no deja de tener razón. Mil Empeño, venta, arreglo de huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pinega. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222 y sigue en el Giala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los
nuevo centro es Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Francia-Dinamarca juegan el sábado a las 13 por el grupo D. Están igualmente los árbitros. Marciniak de Polonia es el árbitro de Francia-Dinamarca el sábado. El Black Friday llegó a Punto Pharma. Desde hoy hasta el domingo vení para disfrutar hasta el 30. Del 30 hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Puedes hacer tus compras en la web, en la app llamando al 61 61 000. Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 1353. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste sorteo? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos moros para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque en Rapidoc podés vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. 1353. Gánale al dólar con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos a 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresar a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Supreme. Escribinos al 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1354. En el San Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu pared en tan solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Rodrigo López, nuevo técnico de Guaraní. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nos Pellaram 751 Casico Checo. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguro soy Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro soy Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Villa. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortuna ahora valen 1000 guaraníes. Retornado tus botellas vacías de Fortuna, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Informes al 648-293. Supina cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Bueno, terminó el primer tiempo, gana 0-0 Portugal gana. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236 en la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Ramírez más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Ramírez más en su obra. Los Panchos Supisa siempre salen bien. En cualquier ocasión he combinado con todo. Panchos Supisa juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Dulce de leche La Pradera, presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional.
Internacional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindando de la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben de Sos en Choriqueso Shorty, que sus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Bancoop es un banco que no para que vos no pares, por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en el Filial de Bartolomé Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Es un sentimiento, una pasión por libertad. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cada 4 años una fiesta deportiva paraliza al mundo. Pero como toda fiesta, siempre trae cola. El debate y el mundial. Un análisis profundo de Qatar 2022. La actualidad, las frustraciones, los que son pero no son. Con el equipo periodístico de Fútbol a lo Grande y la participación de la audiencia. Este domingo de 18 a 20 horas, el debate y el mundial. Por la 1080 AM, plataformas digitales y redes sociales Monumental. Monumental es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital.